was a ghost, I was alone. 두어진 길 속에 given the throne, I didn't know how to believe I was the queen that I'm meant to be. I lived two lives, tried to pick both sides, but I couldn't find my own place. Caught a pack, black child, cause I got too wild, but now that's how I'm getting paid. Could I see on stage? I'm done hiding, now I'm shining like I'm born to be. We dreaming hard, we came so far, now I believe. We're going up, 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 it's our moment. You know together we're glowing. Gonna be golden. Up, up, up with our voices. Going to get this woman. Gonna be golden. I'm done hiding, now I'm shining like I'm born to be. Our time, no fears, no lies, that's who we're born to be. You know we're gonna be golden. We're gonna be glowing like every melody. You know that it's our time, no fears, no lies, that's who we're born to be. Muy buenos días a todos desde el pabellón polideportivo de Monte Alto, donde durante todo el fin de semana, desde el viernes hasta hoy domingo, se está disputando la fase del sector gallego-asturiano en la categoría infantil femenino. Vamos con la quinta y última jornada este domingo de mañana, donde nos quedan los tres últimos partidos. Partido que dará comienzo a las 9:30 de la mañana entre el Telecable de Gijón y el Hockey Club Raxoi de Santiago. A las 11 el partido entre el Liceo Coruñés y el Centro Asturiano. Y a partir de las 12:30, donde se van a jugar ya el título de este sector, el Club Patín Mieres y el Diver Patín Berenguela Siltec. El partido que nos corresponde ahora entre el Telecable y el Raxoi. Partido que no tiene, en cuanto a la clasificación en sí, no tiene mucha chicha. El Raxoi tiene 3 puntos en 4 partidos, el Telecable 0 puntos en 4 partidos, no se juegan absolutamente nada. Ya tenemos a los dos equipos que se van a clasificar para la fase del sector. Vemos sobreimpresionada la clasificación, donde el Berenguela va líder, empatado a puntos con el Mieres a 12 puntos. Los dos ya están matemáticamente clasificados para la fase final de la Copa de España en la categoría infantil femenina. Pero hay que jugar estos partidos, y sobre todo el último entre el Berenguela y el Mieres, en el que se van a jugar el título de este sector. Un título anecdótico, pero un título al fin y al cabo. Ya han calentado los dos equipos. Tenemos al Telecable, que va a jugar con camiseta roja y pantalón negro. Va a jugar a la derecha de las imágenes. Estamos esperando a que salte el Raxoi.
tenemos al Rajoy también en cancha, el Rajoy que va a jugar a la izquierda de las imágenes totalmente de blanco, el telecable de rojo. Ahí tenemos a las chicas del Rajoy formadas para la foto oficial de este último partido, esta quinta jornada de la fase del sector gallego asturiano en la categoría infantil femenino. El Rajoy que en la jornada 1 perdió 6-1 con el Berenguela. En la jornada 2 le ganó 2-0 al Centro Asturiano. La jornada 3 perdió por 7-1 frente al Club Patín Mieres. Y ayer por la tarde, la última jornada, jornada 4, perdió por 2-7 frente al Hockey Club Liceo. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a la quinta y última jornada de la fase del sector gallego asturiano de la categoría infantil femenino, partido entre el Rajoy y el Telecable, ambos con las alineaciones por parte del Hockey Club Rajoy, con el 14 Irene Quintans, 21 Vera Rodríguez, 36 Noa Puga, 38 Mariña Seoane, 57 Pandora Grandal, 71 Adela García, 73 Lía Varela, 75 Carlota Fagúndez, 95 Luna Fagúndez y 89 Laura Garrido. Por parte del Telecable Hockey Club, con el 55 Alvarina Fernández, 57 Paz Cortés, 74 Paula Ordiales, 75 Valeria del Fuello, 78 Ángela Álvarez, 81 Sara Coronado, 86 Carla Martínez, 87 Juana Vega, con el 1 Celia Ruiz y con el 99 Carla Feito. Suerte a los dos. Y hechas las presentaciones, saludo inicial entre los dos equipos. Recordaros que tenéis el chat activado en el que podéis animar a vuestro equipo favorito, a vuestra jugadora favorita, también corregirme errores a mí, ya que no soy perfecto ni mucho menos. Los árbitros designados para este encuentro: Diego Garrido y Carlos Chouciño. Ya estamos a ver quiénes son los quintetos iniciales de cada uno de los dos equipos. Recordamos: Rajoy de blanco a la izquierda, Telecable de rojo a la derecha. El Telecable en la jornada 1 perdió con el Centro Asturiano por 3-1. En la segunda jornada perdió con el Club Patín Mieres por 0-2. La jornada 3 el Liceo le venció 4-3. Tenemos el grito del Telecable. Y en la cuarta jornada el Diver Patín Berenguela le venció por 5-0 al Telecable. El grito de guerra del Rajoy.
Tenemos los quintetos iniciales por parte del Rajoy. Luna Fagundes en la portería, con Adela García, Pandora Grandal, Vera Rodríguez e Irene Quintanz. Por parte del Telecable, Celia Ruiz en la portería, Sara Coronado, Ángela Álvarez, Paz Cortés. Falta una cuarta que la diremos ahora a continuación. Va a comenzar el partido sacando el Rajoy. Irene Quintanz, que va a poner la bola en juego. Bola atrás. En juego. Sube Vera Rodríguez por banda derecha, se va tras portería. Pase atrás para Adela. Deja Adela de nuevo para Vera. Abre Vera para Irene. El ataque del Rajoy. Sube la bola Vera por banda derecha. Presionada por Paz Cortés. Y Vera peleándose la bola que cortaba Sara, que recupera. Juana Vega, la capitana del Telecable, era la que nos faltaba. Jugadora que juega ya para Paz. Paz abre a banda derecha para Sara. Luego atrás para Paz. Abre Paz. Para Sara, para Juana Vega, la capitana del Telecable. Transcurrió ya el primer minuto de partido. Estamos en la quinta jornada de la fase del sector gallego-asturiana de la categoría infantil femenino. Bola que recupera en el centro Sara Coronado para el Telecable. Pierde la bola Sara en el centro, bola para el Rajoy y el remate de Adela, la parada de Celia, recupera bola el Telecable que se intenta ir por valla, recupera el Rajoy en el centro. Hay falta del Telecable. Vemos ahí la repetición. La anterior ocasión del Rajoy. Sube la bola Irene por el centro, el remate de Irene, se va desviado, recupera bola Juana Vega, que juega ya para su compañera Sara. Abre Paz de nuevo para Juana Vega. Juana Vega se va a banda izquierda, arma la pala, el disparo corta. Pandora para el Rajoy, juega ya con Irene en cancha propia, el pase que recupera Sara, Sara que se va al centro, arma el disparo y la parada de Luna. Recupera bola el Rajoy. Sube la bola a Vera, Vera abre para Irene, Irene que profundiza más para su compañera Adela. Pelea en el área del Telecable, va a recuperar Pandora para el Rajoy. La presión de Sara, sigue Pandora con la bola en la esquina. Pase atrás para Irene, lo corta el Telecable. Y recupera la bola Juana. Juana que deja para Paz, Paz. Paz más atrás para Ángela. Ángela Álvarez que abre a banda derecha. El disparo de Sara Coronado se va desviado por Luna con el guante libre. Contraataque del Rajoy. Sube Pandora. Pase de Pandora para Irene. Abre Irene para Vera. Se va bien Vera de su marca. Va a encarar el disparo de Vera. La parada de Celia. Recupera bola el Telecable. Sube Sara Coronado. Perdón, Juana Vega por el centro. Deja atrás. Bola para Ángela. Sigue Ángela regateando a una y a otra. El disparo se va desviado. A recuperar la bola el Rajoy. Sube la bola Vera. Vera que abre para Pandora en banda izquierda. Se cumple ya el minuto 4 de partido. Sigue el 0-0 inicial. Bola que sigue Pandora por banda derecha. Recibe el bloqueo de Irene. Juega atrás para Vera. Abre Vera
Para Adela, para Irene en la esquina. Abre atrás para Pandora, libre de marca. Regatea bien Pandora, pierde el stick la jugadora del Telecable. Recupera en defensa el Telecable. Mueve Ángela para Sara atrás. Deja para Juana Vega, la capitana, el disparo raso fácil para Luna, recupera el rechace. Ángela, el disparo se va desviado, recupera Pandora para el Rashoy. Juega Vera en ataque, la presión de Sara casi acaba recuperando en el centro. Sigue Vera con la bola, se va tras portería, ataque del Rashoy. Bola atrás para Vera, está con Irene. Intenta colarse Irene por el centro, pero había demasiadas jugadoras ahí, demasiados sticks del Telecable. Tiene que volver la bola atrás, bola para Adela. Con la bola Vera por el centro, intenta jugar con Pandora, recupera el Telecable. Osara con la bola, se va a la esquina. Y hay falta del Telecable. Saca el Telecable, bola para Pandora. Recupera Irene para el Rashoy. Bola que deja para Adela con Vera. Corta el Telecable en el centro. Bola para Ángela. Ángela atrás. Para Sara con Paz en banda derecha. Dejo para Ángela para Juana. Juana para Paz. De nuevo Juana para Paz. Sigue, recupera Irene para el Rashoy en el centro. 2 para 3, sigue Irene, tiene que esperar a sus compañeras. Juega atrás para Pandora, que no controla. Se le escapa la bola. Bola que va a recuperar Vera en la esquina, pero le pitan 5 segundos defensivos. A ver, bola para el Telecable. El remate de Juana Vega, cortó el Telecable. Sigue con la bola Sara en el centro, ataque del Telecable. Hay falta del Telecable, va a haber bola para el Rashoy. Juega Vera atrás para Irene. Ataque del Rashoy. 7:30 se cumplen de la primera parte. Sigue el 0-0. Sigue Irene en ataque para el Rashoy. Tiene que volver a su cancha. Demasiado atrás. Le van a acabar pitando 5 segundos defensivos. Recupera antes el Telecable. Pero vuelve a recuperar el Rashoy. Pero se cumplen los 5 segundos defensivos. Va a haber bola para el Telecable. Arriba Gijón, buenos días, nos dan los buenos días desde Gijón aquí. AFS 6751 en el chat, animando al Telecable. Con ataque del Rashoy, sube la bola Irene, lleva a Pandora que recibe, corta Ángela para el Telecable. Y queda la bola atrapada tras la portería. Va a haber bullying en el área, va a haber cambio en el Telecable. Se va Paz al banco, entra en su lugar Valeria. Cuando hay tiempo muerto, a falta de menos de 12 minutos para el descanso. Tiempo muerto solicitado por el Rashoy.
tiempo muerto. Quedan algo menos de 12 minutos para llegar al descanso. Estamos en el primer partido de esta mañana de domingo, esta quinta jornada de la fase del sector gallego-asturiano en la categoría infantil femenino. Partido entre el Hockey Club Raxoi y el Telecable Hockey Club. Partido de trámite, ya que ninguno de los dos equipos ya se juega nada, ya no tienen opciones de llegar a los dos primeros puestos que están ya ocupados por el Berenguela y el Club Patín Mieres. Son los dos que se van a clasificar para esa fase final del Campeonato de España. Entre los dos, a partir de la 1 de la tarde, se jugarán el título de este sector. Va a sacar el bullying el área del Telecable, recupera la bola Pandora, la pierde, bola para Valeria, que juega con su compañera Sara. El pase de Sara, recupera la bola Juana, la capitana del Telecable, en la esquina, se va tras portería. El pase atrás no es bueno, recupera la bola Vera para el Raxoi. El Raxoi se apoya en tabla para jugar con Irene. El bloqueo de Pandora para que Irene cruce media cancha fácil, juega con Vera en banda derecha. Sigue el ataque del Raxoi, bola atrás para Pandora. El Raxoi que todavía no ha efectuado cambios. Bola para Irene atrás para Pandora. Sigue moviéndose el chat. Covadonga Rodríguez animando al Raxoi. Forza Raxoi. Imos. Sirotero Ecova. Fuerza Telecable, nos dice Sofía Lobo Freire. Y Carmela Huerta. Ánimo Telecable. Muchos ánimos desde Gijón. Animando al Telecable, a las chicas del Telecable. A ver si logran ese primer triunfo en este sector. Bullying en el área del Telecable. La bola que se va fuera, lanzada por el Telecable, fuera del rectángulo. A ver, bola para el Raxoi. Hubo un cambio en el Raxoi. Vamos a ver quién entró. Bola atrás para Irene. Noa Puga es la jugadora que entró a cancha en el Raxoi. Sube la bola el Telecable. Alvarina Fernández, la jugadora que también saltó a cancha en el Telecable, la que estaba peleando en la esquina. Recupera Vera para el Raxoi. Vera que juega con Noa. Pierde la bola Noa. Recupera Ángela. Bola atrás para Alvarina, está con Juana, que se va a la esquina, presionada por Noa, que la acaba recuperando la bola. Salida tras portería propia con la bola, ataque del Raxoi. La presión de Valeria hace que tenga que lanzar la bola a cancha del Telecable, donde la recuperó Sara. El disparo se fue desviado, recupera Irene para el Raxoi. Menos de 10 para el descanso. Ataque del Raxoi, sigue el 0-0 en el marcador. Pase atrás de Irene, que no es bueno. Recupera Alvarina. Que a ver si nos dicen por el chat si quieren que le llamemos así a Alvarina, ya que es un nombre un poquito el femenino de Álvaro, pero a ver si tiene un mote al que le gusta que le llamen de otra forma, o si quiere que le sigamos llamando así. Bola que pelea el Raxoi en la esquina. Y también para el resto de jugadores, ya que aquí tenemos los nombres que aparecen, los nombres oficiales del DNI, pero igual les gusta que las nombremos por otro nombre. Ataque de Vera para el Raxoi. Pase atrás para Pandora. Abre para Irene en banda izquierda. Se va al suelo Alvarina. Sigue el juego. Bola para Noa. Corta el Telecable. Bola para Ángela. El remate de Ángela. La parada de Luna. Recupera Vera para el Raxoi. Inicia el contraataque. Lleva con ella Vera. Deja atrás para Irene.
Sigue Irene con la bola en cancha, en medio campo. El remate de Irene, la parada de Celia. Recupera la bola Juana por el centro. El remate de Juana, la parada de Luna con el guante del stick. Bola que recupera Valeria, que deja para Alvarina, está atrás para Sara. 7-4-7 queda para el descanso. No es un jumbo, es el tiempo que queda para llegar al descanso. Bola que recupera el Rajoy. Juega Vera atrás para Irene que tiene campo para disparar. Se le cruza en su camino la defensa del Telecable. Bola de Sara intentaba jugar con Valeria atrás. Bola para Ángela. El remate de Ángela, la parada de Luna. Recupera Pandora para el Rajoy. Pelea bien Ángela por la bola, pero acaba recuperando Vera para el Rajoy. Bola larga para Noa. Demasiado larga, va a recuperar Juana Vega, la capitana del Telecable. En estas competiciones nacionales es obligatorio jugar con casco y es difícil verles distinguirlas, sobre todo al principio de los partidos. Ya que tampoco llevan el número por la parte de delante, a veces hay que esperar a que se giren para mirarles el dorsal. Se va al suelo en falta sobre Pandora, la falta de Juana Vega, que se jugó ahí la tarjeta azul. Vemos ahí la repetición de esa falta. Piden azul desde el público. El árbitro determinó que solo era falta. Segunda falta del Telecable, por ninguna del Rajoy. Partido bastante limpio, a falta de 6:37 para llegar al descanso. Ataque del Rajoy, bola para Pandora. Abre Pandora para Vera tiene delante a Alvarina. Tiene que jugar atrás de nuevo para Pandora. Sigue Pandora, vuelve a jugar atrás para Vera. Con Noa para Irene, la capitana Irene Quintans, la capitana del Rajoy. Pandora en banda derecha, ataque del Rajoy. Deja de nuevo para su capitana, para Irene Quintans. Bola atrás para Vera Rodríguez, que entra por banda derecha. Abre a banda izquierda para Noa. Mueve la bola con calma en el centro el Rajoy. El remate ahora de Vera. Intentaba Pandora desviarlo a portería. Recupera la bola Pandora en la esquina. Juega atrás para Irene. El remate de Irene desde muy lejos se va desviado. Lo va a recuperar Vera. Ahí hay falta del Rajoy. Primera falta del Rajoy. Se va al banco. Ángela entra en su lugar. Carla Martínez debutando en el partido. Sube la bola Juana. El remate de Juana lo corta Vera, pero recupera de nuevo Juana, que deja para Alvarina. Se intenta ir por banda Alvarina. Recupera el Telecable. Peleando de nuevo Alvarina por la bola, pero acaba recuperando Pandora en defensa para el Rajoy. Fue rápido para Irene, pero corta antes Valeria. Valeria intentaba jugar con Carla. Corta Irene para el Rajoy. 4:30 para el descanso. El esticazo ahí en el stick, no pita nada el árbitro. Bola en banda izquierda. Bola para Vera, ataque del Rajoy. Intenta regatear Vera dentro del área. Queda la bola suelta. Recupera el Telecable. Bola que sube la capitana Juana Vega. El remate de Juana. Corta Irene. Recupera transportería propia el Rajoy. Bola para Pandora. Pandora que sale jugando transportería propia con Noa para Irene. Cruza ya media cancha Irene. Tiene delante
Con ella Vera, despeja Celia con las guardas, recupera Vera en la esquina para el Rajoy, juega con Irene, se acaba llevando la bola a transportería propia Alvarina, recupera el Telecable, olé, 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 vamos Telecable, queremos un golazo, nos dice FS6751. Ataque de Valeria. Nos dicen aquí que en el próximo minuto se avecina un gol, a ver si es cierto, vamos a ver para quién, cuando hay tiempo muerto, vamos a descontar el tiempo muerto para que llegue el gol, es ahora en este tiempo muerto donde se decidirá quién va a marcar el gol. Hay cambios, se va la capitana Juana Vega al banco, en el Telecable entra en su lugar Sara Coronado, que vuelve a cancha. También se va Irene al banco en el Rajoy, volviendo a Adela García, jugadora alevín. Muchas visualizaciones tenemos en directo. Sigue el tiempo muerto en este primer partido de la quinta jornada de la fase del sector gallego-asturiana. Partido entre el Rajoy y el Telecable. De momento 0-0. A falta de 3:28 para llegar al descanso. A continuación de este partido tendremos el partido entre el Liceo y el Centro Asturiano. El bullying que gana el Telecable en el área del Rajoy. Bola atrás, el disparo de Carla. La parada de Luna. Sí, Carla peleando por la bola. Corta el Rajoy, se va la bola a cancha del Telecable, donde la recupera Sara, la pierde en el medio, bola para Vera, el remate de Vera se va desviado y lo va a recuperar Valeria para el Telecable. Mal pase ahora, va a cancha del Rajoy, donde lo va a recuperar Pandora. Sube Sara a la presión, tiene que salir Pandora por el lado contrario de su propia portería. El pase largo para Irene, lo corta Valeria para el Telecable. Carla presionando ahí, la bola que llega a cancha del Telecable, donde lo va a recuperar Alvarina. Alvarina sale desde atrás por valla, tiene cancha por delante. El pase para Carla, el remate de Carla, la parada de Luna, recupera Vera. Vera que sale jugando con Pandora, ataque ahora del Rajoy, 2:20 para el descanso. Abre Pandora, banda derecha para Noa. Noa con Vera. Vera atrás para Pandora. Pandora tras portería. Se gira a la media vuelta, el remate, la parada de Celia. Recupera Sara Coronado para el Telecable. Deja en banda derecha para Valeria. Valeria de nuevo con Sara. Sara y Valeria, un equipo totalmente ahora nuevo en el Telecable, distinto al que inició el partido. Quitando la portería, recupera Pandora, 2-1 del Rajoy, el remate y gol. Gol de Pandora para el Rajoy. No fue un minuto lo que tardó, sino 2 en marcar desde que lo habíamos vaticinado. Y se adelanta el Rajoy. Vemos ahí, vamos Vera, nos dice Covadonga, grande Luna. También Covadonga y Nacho V, forza Rajoy. Cuando se adelanta el Rajoy, veíamos ahí la repetición, el remate de lejos del
Telecable, la parada de Luna, recupera la bola Vera para el Rajoy. Poco más de un minuto para llegar al descanso. Bola para Pandora, ataque del Rajoy, deja atrás para Vera, de primeras para Noah. Se va al suelo Noah. Y tan falta, se echa la mano al bolsillo el árbitro y va a haber azul para Sara Coronado. A falta de un minutito va a jugar en inferioridad el Telecable. Va a iniciar también la segunda parte, el primer minutito de la segunda parte. Veíamos ahí la repetición de ese enganchón de Sara a Noah. Y la tarjeta azul va a jugar el power play, el Rajoy, el 4-3. A ver si aprovecha el Rajoy esta oportunidad. Bola para Pandora, atrás para Vera. Noah de nuevo atrás para Vera, bola para Noah. El remate de Noah, despeja Valeria, que recupera transportería, deja para Alvarina. Sale Alvarina desde atrás. Gol de Pandora, nos dice Covadonga. Rodríguez animando al Rajoy. Sigue con la bola Alvarina en la esquina, presionado por Vera, que acaba recuperando. Últimos 20 segundos de la primera parte. Bola de Noah para Vera, Vera para Pandora. Está intentando jugar con Adela. La presión de Carla. 5 segundos. Sube la bola Valeria y queda menos de un segundo. A ver, falta favorable al Telecable. Va a acabar así la primera parte. No va a haber tiempo para más. Quedan 14 décimas en el marcador. Se fue la bola fuera del rectángulo. Va a sacar el Telecable, que no le va a quedar tiempo casi para nada, ni para disparar. Pide distancia Alvarina, va el remate de Carla, pero ya no va a tener tiempo para nada. Final de la primera parte, llegamos al descanso con el resultado de Telecable 0, Rajoy 1. Unos minutitos de descanso y os dejamos con las jugadas destacadas de la primera parte.
Ya estamos aquí de nuevo a dar comienzo la segunda parte. A ver si por el chat nos pueden confirmar si hay un audio óptimo o no. A ver si se nos escucha bien. Ya que hemos hecho aquí una serie de cambios. A ver qué sucede. Parece que hay que volver a repetir el saque, ya que aún no estaba colocado el marcador. El tiempo correspondiente a los 20 minutos. Va a comenzar, va a sacar ahora de centro el Telecable, que juega a la izquierda de las imágenes. A ver si ahí por el chat alguien nos puede confirmar si tenemos, si se nos escucha bien o no. Se oye bien, nos dicen, todo para adelante, ataque del Telecable, parada de Luna, recupera Pandora para el Rajoy. Recordamos 0-1, vence el Rajoy tras la primera parte. Bola en ataque para el Rajoy. Irene atrás para Pandora, esta para Vera. Vera atrás de nuevo para Pandora, de nuevo con Irene. La falta del Rajoy. Sigue todavía, le quedan 30 segunditos de inferioridad al Telecable por esa azul que recibió faltando un minuto para finalizar la primera parte. Todavía el power play, el 4-3 del Rajoy. Ataque de Irene, Irene para Vera. Vera atrás para Irene. Nuevamente Vera. La bola recupera Pandora, juega atrás para Irene. Para Vera en banda derecha, va a recuperar el disparo de Vera, la parada de Celia. Recupera la cuarta jugadora ya el Telecable, ya están 4-4. La bola en cancha del Telecable donde la recupera Irene. Irene que juega tras portería. Vuelve a recuperar Irene, Irene para Adela. La presión de Ángela, acaba recuperando para el Telecable. La bola atrás para Juana. Juana deja para Paz. Paz Cortés atrás para su compañera Ángela. La presión de Vera, acaba recuperando Irene para el Rajoy, que inicia el contraataque. Se va por el centro, el remate y la parada de Celia Ruiz. Ataque del Telecable, corta de nuevo el Rajoy, el disparo de Vera, la parada de nuevo de Celia. Ataque del Telecable, el pase atrás de Alvarina, que no consigue rematador. Recupera Vera para el Rajoy, Vera que se va por banda derecha, se va tras portería. Pase atrás para Irene. Acaba el remate Irene, recorta el disparo arrastrando, la parada de Celia por dos veces y gol. No pudo con el tercer remate de Irene, que pone el gol, el segundo para el Rajoy. Vemos la repetición, ese remate arrastrando de Irene. Cogió el rechace y entre el casco y el larguero. La bola que acaba colándose en la portería de Celia. Ataque de Alvarina para el Telecable. Corta de nuevo Irene en defensa para el Rajoy. 3-2. Bajan ya rápido las jugadoras del Telecable. Cortan el disparo de Irene, que tiene que jugar atrás para Adela. Adela abre a banda derecha para Pandora. Pandora atrás para Adela. Para Irene. Viene con Pandora. La presión de Juana. Acaba recuperando en defensa la capitana del Telecable. Se va Alvarina al banco. Vuelve Sara Coronado en el Telecable. Sigue con la bola el Telecable. El disparo de Juana se va desviado.
lo recupera Paz Cortés, pero pierde, recupera bola. Pandora para el, perdón, Vera para el Rajoy, el remate al larguero. El remate de Vera que se fue al larguero, recupera la bola Irene en el centro. Sigue Irene por banda derecha, va a encarar de nuevo a Celia, el disparo se va desviado. Lo recupera Irene en la esquina. Y presionado por Sara. Recibe la ayuda de Adela. Recupera la bola Vera para el Rajoy. La falta en el bloqueo de Pandora. Va a haber bola para el Telecable que saca rápido. La bola que sube Valeria y la falta de la propia Valeria. A ver ahora bola para el Rajoy. 3 faltas cada equipo. Pues ahí la repetición de ese remate al larguero de Vera. Saca ya el Rajoy, bola para Adela. Pierde, recupera Paz para el Telecable. Se vaya la bola Paz Cortés por el centro. El remate flojo. Se acaba desviándola con una propia compañera de Luna y se acaba colando en la portería del Rajoy a corta distancias. Vemos la repetición como Paz por el centro con ese disparo que desviaba Pandora su propia portería. Se acaba colando poniendo el 1-2 en el marcador a corta distancia. El Telecable anima la grada del Telecable. Saca de centro el Rajoy, bola para Irene. Sigue Irene, se va al suelo, recupera bola Sara para el Telecable, la presión de Irene. Recupera Paz para el Telecable, intenta jugar rápido con Valeria, corta Pandora, recupera de nuevo Paz. Paz para Valeria, abre a banda derecha para Juana, la capitana del Telecable que se va tras portería. Recupera la bola el Rajoy, bola que sube Vera contra 3 del Rajoy, del Telecable, el remate y el paradón de Celia. Sigue con la bola el Rajoy, el bloqueo de Pandora para Irene. El pase de Irene para Pandora, Pandora atrás para Vera. Recupera Irene para Pandora en banda derecha. Se cumplió ya el minuto 5 de la segunda parte. Telecable 1, Rajoy 2. Ataque del Rajoy, el pase de Pandora para Vera, para Adela demasiado largo. Lo va a recuperar Paz en la esquina que sale tras portería para el Telecable. Deja Paz para Juana. Para que se va por el medio, el pase para Valeria. Despeja Luna con el stick. Recupera Pandora para el Rajoy. Juega tras portería propia con Irene. La presión de Valeria. Tiene que sacar la bola larga hacia Vera. Sigue la bola en cancha del Rajoy. Hay falta ahora de Vera por intentar jugar desde el suelo. A ver, bola para el Telecable. Brava Irene, nos dice Covadonga Rodríguez. No se oye a la afición del Telecable. Más alto. Piden desde el chat que anime la afición. En Coruña se oye bien. Suerte a los dos equipos, que gane el mejor, nos dice Pilar Mosquera, una asidua a las transmisiones. Si se oye en Coruña, también se oye en Gijón, seguro. Juega en ataque el Rajoy. Pandora peleándose con Paz. Acaba la bola en poder de Juana. Corta Vera. Queda la bola con dificultades. Luna despeja. Recupera Adela para Irene. Bola para el Rajoy. La presión de Paz. Acaba recuperando para el Telecable. Intentaba Juana rematar a puerta. Acaba recuperando de nuevo el Telecable. Bola que sigue con la bola Juana por el centro. Corta Adela, perdón, Vera para el Rajoy. Tiene que jugar atrás para Adela. Adela de nuevo con Vera. Esta abre a Pandora, banda derecha. Pandora que se cuela
por valla, se va a transportería ya a la esquina muy encerrada, tiene que jugar atrás para Vera. Recupera el telecable, la presión de Vera, acaba recuperando Paz. El remate se va desviado, lo recupera Juana y pierde la bola tras portería, recupera la bola de la que juega para Vera, ataque del telecable, se saca la bola de encima, Vera la manda a cancha del telecable donde la va a recuperar Sara Coronado tras portería, pero le acaban pitando 10 segundos defensivos al telecable cuando hay tiempo muerto solicitado por el Rajoy. Piden, no está conforme el público del telecable con la decisión. Tiempo muerto solicitado por el Rajoy. Parece que se hizo eco la grada del telecable de los comentarios del chat. Ya está sonando ahí la trompeta del telecable. Vuelven ya a cancha las jugadoras tras el tiempo muerto. 12 minutos para llegar al final del partido. Todavía con todo en liza, ya que la victoria por la mínima del Rajoy, todavía queda muchísimo tiempo. Va a sacar el Rajoy en el área del telecable, ese campo atrás, esos 10 segundos defensivos pitados por los árbitros. Bola que va a poner en juego Pandora para Adela, perdón, para Noa atrás, para Irene. Cortaba Valeria, sigue Irene con la bola, para Noa, recupera la bola Irene en cancha propia para el Rajoy, juega con Adela por banda izquierda para Pandora atrás para Irene, autora del segundo del Rajoy. Bola que juega Vera en cancha propia, el recorte hacia portería Vera, se va ya muy escorada, el pase atrás para Adela. Sigue el ataque del Rajoy, bola para Irene. Cortado Valeria, pero recupera de nuevo Irene, que juega tras portería. Se da la media vuelta, el remate se va desviado. Sigue con la bola Irene en la esquina, ataque del Rajoy. Pase atrás para Vera con Adela. Está para Irene en banda izquierda. Ataque de nuevo el Rajoy, el bloqueo de Pandora, deja a Irene sola, el remate de Irene, se va arriba, recupera su propio rechace, bola atrás para Vera. Tiene que tener cuidado con el pasivo, acaba recuperando la bola Juana, la capitana del telecable, que sale ya por banda izquierda, ataque del telecable, deja la bola atrás para Paz con Juana tras portería. Está de nuevo para Paz, pase atrás para Valeria. Abre Valeria para Sara por el centro. Recorta, intenta buscar un hueco para el disparo, pero recupera la bola Vera para el Rajoy. El bloqueo de Irene, sigue Vera, juega tras portería propia con Irene, la presión del telecable surge efecto y recuperan la bola. 10 segundos defensivos que le pitan al Rajoy. A sacar el telecable, tocó ya Paz para Sara de nuevo para Paz. Dice el árbitro que hay que repetir el saque, ya que hay que sacar en el área del Rajoy.
Está explicando Chouciño a Irene el motivo de la repetición del saque. Va a poner la bola en juego. Paz para Sara. Sigue Sara con la bola, recupera el Rajoy, bola para Vera, 1 contra 1, tiene delante a Valeria, el remata arrastrando, lo corta Valeria, sigue con la bola Vera, recibe la ayuda de Ángela, recupera el telecable, sube la bola Sara por el centro, el remate flojo arrastrando, corta la defensa del Rajoy, recupera Vera. Menos de 10 para el final del partido. Bola en ataque para el Rajoy. Sube la bola Pandora. Deja atrás para su capitana, para Irene Quintán. Se autola del segundo gol del Rajoy. Bola para Vela. De la atrás para Vera. Sigue Vera, el pase para Irene en la frontal, el remate a la media vuelta, despeja Sofía, recupera a Adela en la esquina, la presión de Valeria, juega con Irene, el pase atrás, intentaba llegar Paz, pero acaba haciéndose con la bola de nuevo Irene para el Rajoy. Pase de Irene para Pandora, Pandora que se va por banda derecha, va a encarar a Sofía, el remate, corta la defensa. Recupera la bola Ángela, Ángela que sube por banda izquierda, se va a ir Paz al banco, la falta y la tarjeta por ese cambio sin haber salido la jugadora, tarjeta azul para Albarina, ya que tiene que salir antes la jugadora sustituida antes de que entre su sustituta, algo que no sucedió, y la tarjeta azul para Albarina, que le va a dar 2 minutitos de power play al Rajoy. Ahí ese error del banquillo, se adelantó Albarina en ese cambio. Ahí falta, vamos Gijón, de peores hemos salido, nos dicen en el chat, animando al telecable, saca el Rajoy, bola para Noa, Noa atrás para Irene, se fue Pandora al banco, entró Noa en el Rajoy para jugar este power play. Bola para Irene, el remate de Irene se va arriba, pita altura el árbitro, ahí bola para el telecable. Hay esos fallos ahí en el banquillo que tiene que estar atento el asistente o el entrenador a no dejar salir a la jugadora al campo antes de que salga la jugadora sustituida. Recupera Noa para el Rajoy. Bola atrás para Irene, el remate de Irene, corta Sara, manda la bola a cancha del Rajoy donde lo va a recuperar Irene, la presión de Valeria, juega para Vera, 3 para 2, sigue Vera con la bola, el remate, despeja Ángela, recupera de nuevo Vera tras portería, bola atrás para Noa. Con Irene, Vera atrás de nuevo para Noa, abre para Vera en banda derecha, se va bien Vera de su marca, tiene delante a Valeria, recorta el remate, la parada de Celia, recupera bola el telecable, bola para Valeria, vuelve a hacerse Vera con la bola para el Rajoy. Está preparada de nuevo Juana para saltar cuando finalicen los 2 minutos de exclusión. Ataque del Rajoy, bola para Vera. El pase que corta Ángela, que recupera para el telecable. Sale Ángela por banda izquierda. Tiene delante con ella a Valeria. El pase para Valeria lo corta Irene. Ya recupera la cuarta jugadora. Ataque de Irene, ataque del Rajoy, el remate
que desvía Sara, sigue Irene con la bola para el Rajoy. Corta Juana, la capitana del Telecable, que sale hacia portería, va a encarar, el disparo se le va desviado. Recupera bola el Rajoy. Bola de Noa para Irene, Irene para Noa. Noa por banda derecha, tiene con ella... Tiene que jugar atrás Vera para Irene. Irene rifa la bola a cancha del Telecable, donde la recupera Noa. Acaba haciéndose con la bola de nuevo Juana Vega para el Telecable. 5:30 para el final del partido. Victoria de 1-2 para el Rajoy. Ante y gol. El gol de Sara Coronado, que pone el empate en el marcador. La dejaron llegar hasta delante de Luna, que no pudo hacer nada para evitar el empate del Telecable. Anima a la afición. Vemos ahí cómo Sara se va. Sara Coronado se sitúa delante de Luna y no tiene más que empujar la bola por debajo de la portera y pone el empate en el marcador a falta de 5:20 para el final. Ataque del Rajoy, bola atrás para Vera. Cruza ya medio campo Vera, se va por banda derecha. El bloqueo de Irene, tiene que jugar atrás para Noa. Volvió Pandora a cancha en el Rajoy. Sigue el ataque del Rajoy, bola de Noa en la esquina, defendida por Sara, la autora del segundo del Telecable. Felicidades a todas las jugadoras, la lucha que tuvimos, generaciones por acceder al deporte, y que bien lo están haciendo, nos dice Pilar Mosquera en el chat. Recupera el Telecable. Bola de Ángela, la presión de Pandora, sigue Ángela con la bola, el pase para Valeria, el remate de Valeria, despeja Luna con el stick, la portera del Rajoy, recupera Pandora, atrás para Irene. Irene manda la bola, corta el Telecable en el centro, bola para Ángela, peleándose con Pandora, pita bullying el árbitro. Un minutito y nos dicen que va a haber otro gol, a ver si es cierto. Bola que se le escapa a Pandora, el remate arriba, la bola para el Rajoy, pita altura al árbitro. Recordamos que después de este partido, a las 11 de la comienzo el partido entre el Liceo y el Centro Asturiano. Ataque ahora del Rajoy, bola que sube Irene tras portería. Se le escapa el control a Pandora, se le va alto, pita altura el árbitro, a ver, bola para el Telecable. El árbitro que hay que sacar más atrás cuando hay tiempo muerto solicitado por el Rajoy a falta de 3:57 para el final del partido. Y ahí se escucha la afición del Telecable. Vamos Rajoy, nos dice Covadonga Rodríguez en el chat. Vuelven ya las jugadoras a cancha. A ver, falta favorable al Telecable. A poner la bola en juego Juana. Tocó ya
Ángela para Juana, Juana por el centro, va a armar la pala, el disparo de Juana se va arriba. A ver, bola para el Rajoy. Va a sacar el Rajoy, a poner la bola en juego. Pandora para Vera. Vera largo para Adela, corta Valeria para el Telecable. Tiene esperando el remate a Juana, el pase atrás, no logra rematadora. Llega la bola a Alvarina, está atrás. Bola para Ángela, Ángela con Valeria. Corta Irene para el Rajoy, recupera bola Las de Blanco. El pase para Pandora en banda derecha. Mueve atrás. La bola llega a Vera, ataque del Rajoy. Deja para Irene. Vamos a Vela, nos dice Eva Pena Rodríguez, animando a la jugadora del Rajoy. Recupera Pandora en defensa para el Rajoy. Juega atrás para Vera. Vamos Telecable, Daniel Rueda. Vamos Guajas, somos Alvarina Lovers. Alvarina que la tenemos ahora en cancha para el Telecable. Recupera la bola Ángela. 2. Lleva con ella a Valeria. Se le cruza Vera en su camino y recupera para el Rajoy. 2:30 para el final del partido. Bola para Irene. 2-2 en el marcador. El remate de Irene. Corta Valeria. Recupera la bola Alvarina. Ahí la tenéis en juego Alvarina. El pase atrás para Vera. Recupera el Rajoy. Bola de Adela. Adela atrás para Irene. Menos de 2 para el final. Intentaba armar la cuchara. Irene le cubrió bien Alvarina. Tiene que jugar atrás para Vera. A cancha propia. Está de nuevo para Irene, pero recupera de nuevo Alvarina. Alvarina que intenta colarse por valla, la dorsal 55 del Telecable. Cae Pandora en el área, piden falta desde la grada. Recupera Juana para el Telecable, que se va por valla, se va por banda derecha, recorta una y a otra. Le mete Irene el stick, cortando el avance. Recupera el Rajoy. Bola de Adela para Pandora en banda derecha, ataque del Rajoy. 1:15 para llegar al final. Corta Juana, que se va directa a portería. Recorta y despeja, queda la bola suelta. El remate de Valeria. Se va arriba, lo tuvo Valeria. Vamos a ir a repetición como Juana. Le quedó la bola después del despeje de Luna. Le quedó franca a Valeria para el remate que se va arriba. Bola para el Rajoy. Juega Irene. 1 minuto para el final. Bola larga para Adela. Adela tras portería. La presión del Rajoy acaba recuperando de nuevo el Telecable. El remate de Ángela se va desviado. Lo recupera Vera para el Rajoy. Corta Juana, atención, 2 para 1, ya con el a Valeria. Corta Irene, el remate de Juana, la parada de Luna. Recupera Irene, que lanza la bola a cancha del Telecable. Recupera bola Alvarina para el Telecable. Se va Alvarina por banda derecha. El pase a la frontal. Corta la defensa del Rajoy. Lanza la bola para Adela, ataque del Rajoy. Está para Pandora. El remate de Pandora, la parada de Celia. Minutos bonitos estos finales, estos segundos finales de partido. Se va a acabar así. El remate de Juana, en la parada de Luna y final 2-2 en el marcador. Un aplauso a los dos equipos que pelearon hasta el último segundo por deshacer este empate, que acaba con el resultado de Telecable 2, Rajoy 2, un puntito para cada equipo. Se saludan las jugadoras que reciben el aplauso del público.
por ese esfuerzo en este final de partido, esa pelea por a ver quién se llevaba el triunfo, que al final acaba en tablas. Un puntito para cada equipo y finaliza tanto para el Rajoy como para el Telecable este sector en el que ninguno de los dos equipos logra la clasificación, pero que nos han ofrecido un fenomenal partido. Vemos ahí a las jugadoras del Rajoy en el centro, que van a recibir ahí el aplauso del público, ese grito de guerra del Rajoy. Y ahora es el turno del Telecable, que logró empatar el partido e incluso llevárselo ahí al final con esa ocasión de Valeria, que remató arriba. Un aplauso también a las jugadoras del Telecable de Gijón. Vamos ahora a unos minutitos de descanso. Hasta las 11 que dará comienzo el partido entre el Liceo y el Centro Asturiano. Nos dejamos con la repetición de las jugadas destacadas de la segunda parte entre el Telecable y el Rajoy.
I was a ghost, I was alone. 두어진 길 속에 given the throne, I didn't know how to believe I was the queen that I'm meant to be. I lived two lives, tried to pick both sides, but I couldn't find my own place. Caught a pack, let child, cause I got too wild, but now that's how I'm getting paid. 끝없이 on stage, I'm done hiding, now I'm shining like I wanna be. We dreaming hard, we came so far, now
Buenos días de nuevo desde el pabellón polideportivo de Monte Alto, donde seguimos con esta quinta y última jornada de la fase del sector gallego-asturiano en la categoría infantil femenino. El partido que nos corresponde ahora, partido entre el Centro Asturiano y el Hockey Club Liceo. Ya tenemos a las chicas del Centro Asturiano calentando en pista. El Liceo ya volvió a vestuario. Estamos esperando ya que salgan para su presentación. El Centro Asturiano, que va a jugar a la izquierda de las imágenes, totalmente de azul. El Liceo, que va a jugar de blanco a la derecha. El Centro Asturiano, ni el Centro Asturiano ni el Liceo tienen ya posibilidades de clasificarse entre los dos primeros, entre las dos primeras clasificadas. Va a ser un partido también de trámite. El Centro Asturiano con 3 puntos en 4 partidos y el Liceo con 6 puntos en 4 partidos. El Liceo, que ocupa la tercera posición, pero aunque gane este partido se pondría con 9, lejos de los 12 que tienen el Berenguela y el Club Patín Mieres. Di ahí lo que te han ofrecido. Te han ofrecido dinero ahora. Aquí hay algún aficionado que nos ofrece café. Muchas gracias. A ver, decíamos que el Liceo va a jugar de blanco, no va a jugar de verde, perdón. El Centro Asturiano, que en esta fase del sector, en la primera jornada, le ganó 3-1 al Telecable. En la segunda jornada perdió por 2-0 frente al Rajoy. En la tercera perdió por 3-0 frente al Diver Patín Berenguela. Y en la cuarta jornada, ayer por la tarde, perdió por 1-2 frente al Club Patín Mieres en un disputado partido en el que el Club Patín Mieres firmó su clasificación para esa fase final del Campeonato de España. Por su parte, el Liceo comenzó en la jornada 1 perdiendo por 2-0 frente al Club Patín Mieres. En la segunda jornada perdió por 0-4 frente al Diver Patín Berenguela. En la jornada 3 le venció por 4-3 al Telecable en un disputado partido también. Y ayer por la tarde, en la cuarta jornada, le venció por 2-7 al Rajoy. Ahí tenemos a las jugadoras del Centro Asturiano. Ya se dirigen al centro de la pista los árbitros Diego Garrido y David Castro. Muy buenos días de nuevo desde el pabellón polideportivo de Monte Alto, donde vamos a proceder con la presentación de los dos equipos que van a jugar este segundo partido de la última jornada de la fase del sector gallego-asturiano. Vamos a comenzar con la alineación del Centro Asturiano, con el 3, Noa Salas, con el 4, Adriana Rodríguez, con el 6, Blanca Lausín, con el 9, Valentina Martín, dorsal 13, Daniela González, 17, Adriana Marqués, con el 10, Claudia Fernández, con el 20, Carlota Salas. Por parte del Hockey Club Liceo, con el 6, Marina García, con el 7, Carmen Almoina, 8, Noa Calviño, 9, Valeria Torrado, 12, Laura González, 13, Ainhoa Miranda,
16 Carlota García. 29 Vera Gómez. Con el 22 Vera Castro. Y el 33 Mencía Díaz. Suerte a los dos equipos. Y hechas las presentaciones, decíamos que los árbitros del encuentro, ahí los tenemos a Diego Garrido y David Castro. Vamos a ver qué quintetos iniciales forman los dos equipos. Ahí vemos ya los dos equipos preparados para dar su grito de guerra. A la izquierda de azul el centro asturiano con sus entrenadores Álvaro Gandanedo y Juan Carlos Rodríguez. Por parte del Liceo tenemos a César Gómez, a José Antonio Ares y a Noemí Uzal. El Liceo que ya preparado para dar su grito de guerra. Y también el grito del telecable. Va a dar comienzo el partido. Va a sacar el centro asturiano. Juega a la izquierda de azul. Vamos, centro, nos dice Juan Ignacio Collada en el chat. Pone ya la bola en juego el centro asturiano. Bola que juega Noa Salas a la banda izquierda. Para Daniela, Daniela con Valentina, está de nuevo atrás para Noa. Se le escapa el control, va a recuperar Carmen para el Liceo que juega ya para Carlota García, la capitana del Liceo. Hay falta del centro asturiano. El Liceo que está jugando con Mencía en la portería. Carmen Almoina, Laura González, Carlota García y Vera Gómez por parte del centro asturiano. Tenemos a Carlota en la portería, Noa, Valentina, Daniela y Adriana. El remate del Liceo, la parada de Carlota Salas. Recupera bola el centro asturiano. Sube la bola con el Noa, el pase para su compañera Valentina, perdón, para Daniela. Las jugadoras, difícil identificarlas en el principio del partido, todas con casco, todas con la misma melena. Ahí Carlota recupera para el Liceo, bola para Vera. Recupera Carmen Almoina, bola atrás para Laura. Intento de remate de Carmen Almoina, jugadora del Dominicos vinculada al Liceo en este equipo femenino. Bola que recupera el centro asturiano, bola de Adriana atrás para Daniela. Está para Valentina. Cortaba Vera Gómez, recupera de nuevo el centro asturiano, bola
en banda derecha para Valentina. Valentina presionada por Carlota. Acaba recuperando Laura. El pase para Vera, que no logra rematar. Sí que se hace con la bola. Sigue por el centro. Deja atrás para Laura. Laura abre para Carmen en banda derecha. Entra Carmen tras portería. Bola atrás para Vera. El remate de Vera. La parada con el stick de Carlota Salas. Recupera la bola Almoina en la esquina. Carmen atrás. Sube la bola Laura por banda derecha. El pase a la frontal del área. Corta la defensa del centro asturiano. Sale rápido Daniela por el centro. Daniela que se escola ya a la esquina, ya muy encerrada. Recupera Carlota para el Liceo. Abre a banda izquierda para Vera. Sigue Vera con la bola. Bola abre a banda derecha para Carmen. Carmen con Carlota. Sigue Carlota en la esquina para el Liceo. Sigue el 0-0 inicial. Llevamos casi 4 minutos de partido. Bola que recupera Valentina para el centro asturiano, que juega ya para Noa. Tenéis el chat donde podéis animar ahí a vuestro equipo, también a vuestra jugadora favorita. El remate de Noa. Corta Vera para el Liceo. Recupera en la esquina. Vera para Carlota, el pase de Carlota a la frontal del área, corta el centro asturiano, sale Daniela con la bola controlada, tiene delante a Carmen, sigue Daniela, el remate se va desviado, recupera Carmen tras portería propia, salía jugando con Laura, el pase demasiado largo, aunque vuelve a recuperar la bola Carmen, deja para Laura con Vera, pase de Vera para Laura, el remate de Laura en la parada de Carlota Salas. Me dice el árbitro que hay penalti favorable al Liceo por levantar demasiado el stick dentro del área. Vamos a ver la repetición, ese pase de Vera para Laura, el remate de Laura, la parada de Carlota y como levantó ahí demasiado Noa Salas el stick, forzando ese penalti. Tiempo muerto. We're going up, 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 it's our moment. You know together we're going. Gonna be golden. Up, up, up with our voices. No one can get us to hold it. Gonna be golden. I'm done hiding now. I'm shining like a Va a reanudarse el partido con este penalti favorable al Liceo por ese error de la jugadora Noa Salas, que levantó demasiado el stick dentro de su área. A ser Vera Gómez la que va al lanzamiento. Carlota Salas en la portería. Oportunidad para el Liceo a adelantarse en el marcador. Vamos a ver si opta por disparar o por hacerlo de forma directa. Dispara y gol. Gol pegado al palo izquierdo de la portería de Carlota y se adelanta el Liceo. Un 0-0 de Vera Gómez de penalti. A los 4 minutos y medio de partido. Va a sacar de centro el centro asturiano, valga la redundancia. Juega la bola Noa por el centro, se escola la banda izquierda, el pase para Valentina que no logra rematar, sigue Valentina, recupera Carmen para el Liceo, Carmen que juega con Carlota, recupera el centro asturiano, vuelve a hacerse Carmen con la bola para el Liceo en el centro, bola para Vera que remata de primeras,
Se va arriba el disparo de Vera. Va a recuperar la bola al centro asturiano. Vemos la repetición ahí de ese pase de Carmen para el remate de Vera, que remató según le venía y mandó la bola arriba. Va a sacar el centro asturiano, bola que va a poner en juego Noa Salas, que toca para Adriana. Adriana, el pase largo para Daniela, que no logra recuperar. Sí que recupera el Liceo. El remate de Vera, la parada de Carlota. Recupera de nuevo Valentina para el centro asturiano. Pase largo que no llega. Adriana recupera el Liceo. Corta en el centro Daniela para el centro asturiano. Intentaba recuperar Carlota. Sigue con la bola Adriana. Diana, el pase atrás para Daniela. Tiene que salvar el campo atrás. El pase para Valentina, pero la presión del Liceo. Recupera en Liceo. 5 segundos defensivos que le pitan al centro asturiano. Bola que va a poner en juego Laura para Vera. Vera con la bola. Y por banda izquierda el pase atrás para Laura. Laura atrás de nuevo para Carlota. Y con la bola en el centro el Liceo. Aguanta Carlota la bola en el centro. A baja cancha propia el bloqueo de Carmen. Sigue Carlota con la bola. Carlota por banda derecha se va atrás a la esquina. Tiene que jugar atrás para Laura. Laura para Carmen. Mete el stick Daniela mandando la bola atrás. Y la acaban pitando pasivo al Liceo. Bola que va a recuperar el centro asturiano. Si alguien tiene el coche aparcado en la parada del autobús, está la policía ahí retirando coches. Ahora en ataque el disparo de Noa. Se va desviado. Hola, que sube Carlota, el remate a la media vuelta de Laura. Se va desviado, recupera Carlota para el Liceo. Hola, que recupera el centro asturiano. Sube la bola Adriana. Deja Adriana para Noa. Corta Laura, contraataque del Liceo. Se basó la portería. El remate al larguero de Laura. Ocasión clara para el Liceo. Vemos ahí como corta en el centro Laura y se va directa a portería. Sola delante de Carlota. Mandó la bola al larguero. Recupera de nuevo el Liceo, bola para Carlota. Sí, le pitan la defensa del centro asturiano. Fuerza el campo atrás del Liceo. El remate de Noa, la parada de Mencía. Recupera la bola el Liceo, el remate de Carlota se va desviado. A recuperar Laura. La autora de esa última ocasión del Liceo. Bola para Carmen en banda izquierda, ataque del Liceo, el remate de Carmen, la parada de Carlota. Bola que sigue en poder del Liceo. Bola atrás de Carlota. Carlota para Laura en banda derecha. Intentaba jugar de nuevo con Carlota, pero va a llegar antes Adriana para el centro asturiano. Deja para Noa. Sube ya la bola Noa por el centro. Con la banda derecha Noa. Intentaba armar la cuchara para el disparo. Recupera el Liceo. Bola que sube Vera por banda izquierda.
Suerte al Liceo por proximidad y al centro asturiano por afinidad familiar. Nos dice Pilar Mosquera en el chat. Bola que ataque del Liceo. Deja para Carlota en banda izquierda. Recupera Noa para el centro asturiano. Recupera el Liceo. Bola para Laura. Está sola con 3 defensoras. Sigue Laura. Se cuela hasta la cocina. Se va tras portería. Está muy encerrada. Defendida por Noa, que recupera para el centro asturiano. Sale Noa. El pase demasiado largo. Va a llegar antes Vera para recuperar para el Liceo. Pero la presión de Noa vuelve a hacerse con la bola para el centro asturiano. El pase que recupera Valeria para el Liceo. Valeria, que también entró a cancha. Corta Noa, perdón, corta Vera, que intento de remate se le va desviado. Recupera la bola Blanca para el centro asturiano, pero la pierde en el centro. Bola para el Liceo. Carmen para Valeria. Valeria, que pese a la envergadura que tiene, es todavía jugadora de categoría alevín. Sube la bola Noa para el centro asturiano. El disparo se va desviado. Lo recupera Vera tras portería propia. Sigue con la bola Vera dentro del área. El remate al larguero de Vera. Recupera la bola Laura. Clara ocasión del Liceo. Sube Carmen por banda derecha. Se va tras portería Carmen. Intenta picarla. Le cubre bien la defensa. Tiene que jugar atrás para Laura. Sigue Laura por el centro. Se va tras portería. Pase atrás para Valeria. Abre Valeria para Carmen en banda derecha. Deja de nuevo para Valeria. Valeria, jugadora vinculada también del Lubians. Juega Laura. Laura en ataque para el Liceo. El remate de Laura. Intento de remate de Carmen, que se va a la esquina a recuperar la bola. Carmen que va a encarar. La parada de Carlota. Recupera la bola Noa para el centro asturiano. Sigue Noa, se escora banda derecha. El pase para el remate de Blanca, que no sabemos si fue a propósito o no, pero se acaba colando en la portería del Liceo, poniendo el empate en el marcador. El remate pase de... Vemos ahí la repetición, como Noa Salas. No sabemos si intentó disparar o no, pero remató Blanca Lausín, poniendo el empate en el marcador. We're going up, 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 it's our moment. You know together we're going. Gonna be golden. Up, 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 with our voices. No one can get us to warm it. Gonna be golden. I'm done hiding now. I'm shining like a butterfly. Seguimos ahí en este tiempo muerto solicitado por el Liceo tras el empate del centro asturiano. A ganar centro asturiano, nos dice María Jesús González Fernández en el chat. Los goles sin querer también valen, nos dice aquí nuestro compañero José Andrade a la cámara. Pues ahí a la portera del centro asturiano, a Carlota Salas, que está cuajando una buena actuación en este comienzo de partido. Va a reanudarse el partido con el saque de centro del Liceo.
En ataque para el Liceo, corta el centro asturiano, recupera Noa para Blanca, autora del empate para el centro asturiano. Peleando Blanca, recupera Carmen para el Liceo, pase para Laura, corta Noa para el centro asturiano, pase para Adriana que se va por banda izquierda, deja atrás para Daniela con Adriana. Sigue con la bola Adriana en cancha propia. Juega largo para Blanca, pero corta antes Carmen para el Liceo. El pase para Vera, el remate y la parada de nuevo de Carlota. Al disparo ahí a bocajarro de Vera, intentando colocarlo en la escuadra. Muy atenta Carlota en la portería del centro asturiano. Buena defensa ahora del Liceo, que fuerza los 10 segundos defensivos. Vemos ahí la repetición, el pase de Carmen para Vera. Y como ese remate arrastrando que metió bien el guante libre Carlota. Bola para el Liceo, 7:24 para el descanso. 1-1 en el marcador. El segundo partido de la quinta jornada de la fase del sector gallego asturiano en la categoría infantil femenina. Ataque del Liceo, sube la bola Carmen Almoina, bola atrás para Laura. Laura que se va por el centro, se escola banda derecha, el remate arrastrando de cuchara, se va arriba desviado por la defensa, va a haber bola para el Liceo. Toca ya Valeria para Laura atrás para Vera. Se va a ver al centro, va a armar la pala, corta Noa con el stick, recupera Blanca para el centro asturiano. La presión de Carmen en la esquina, juega Blanca para Noa, mete Vera el stick, cortando de nuevo para el Liceo, va a armar el disparo, que se le va arriba y bola para el centro asturiano. Tenemos la repetición ahí de ese remate alto de Vera. Ataque del centro asturiano, corta Vera para el Liceo. Sale Vera por el centro. El pase para Laura se le va demasiado largo, va a llegar antes Noa para el centro asturiano, que juega ya tras portería con Blanca. La para Noa. La presión del Liceo, se hace Valeria con la bola en la esquina. Le metió Blanca de nuevo el stick, recuperando para el centro asturiano. Bola larga que va a recuperar Carmen tras portería propia. Juega ya para Vera que sube la bola por el centro. El remate arrastrando, corta Noa para el centro asturiano. Recupera de nuevo Vera para el Liceo. Vera que va a armar la pala, el remate arrastrando y el paradón por dos veces de Carlota. Sigue el ataque del Liceo, bola para Carmen atrás para Laura. Sigue Laura con la bola por banda derecha, arma la cuchara, corta bien Noa para el centro asturiano, recupera la bola Daniela que sale al contraataque, el pase para Blanca, la autora del gol del centro asturiano, se va muy escolada a banda derecha ya, presionada por Vera, intenta irse tras portería Blanca. Acaba recuperando Vera para el Liceo, que juega ya para Carmen en banda derecha. Últimos 5 minutos de la primera parte. Bola que juega Carmen atrás para Vera, la capitana del Liceo. Vera que se cola por el medio, deja para Laura. Sigue Laura con la bola en el centro. El pase para Carmen. Carmen que intentaba recortar dentro del área. Cortó bien Noa. Vuelve a recuperar Laura para el Liceo, deja para Noa, para Vera para Laura que va a disparar, el remate de cuchara arrastrando, la parada de nuevo de Carlota, que está siendo un seguro en la portería del centro asturiano. Bola atrás para Vera, de nuevo el Liceo al ataque, Valeria por banda izquierda, el remate de Valeria, corta la defensa, recupera Carmen en la frontal, deja para Laura con Vera, insiste el Liceo en ataque.
Vamos acercándonos a los últimos 4 minutos de la primera parte. Laurac se va tras portería. Pase atrás para Vera. Se va al suelo Vera, la falta de Adriana. Se va a ir Blanca, vemos la repetición de una de las jugadas, las ocasiones del Liceo, ese remate y esa parada ahí con el guante libre por 2 veces de Carlota Salas. Entró Adriana Rodríguez en el centro asturiano, se fue Blanca Lausín al banco. Juega la bola Daniela que deja para Noa. Ataque del centro asturiano, el bloqueo de Adriana, sigue con la bola Noa, ataque del centro asturiano, el pase atrás, demasiado atrás, le van a pitar 5 segundos defensivos al centro asturiano, a recuperar la bola el Liceo. Bola en ataque para el Liceo, deja Vera para Laura para Valeria, de nuevo atrás a cancha propia para Vera. El remate de Vera desde muy lejos lo corta Adriana Rodríguez. Recupera la bola Laura para el Liceo. Deja para Vera en el centro. Para Carmen en banda derecha, de nuevo para Vera, el remate de Vera, corta la defensa, recupera bola el centro asturiano, se hacen un lío entre Noa y Adriana, recupera bola el Liceo, bola para Carmen en banda derecha. La presión de Adriana Marqués, tiene que jugar atrás, bola para Laura para Vera. Vera por el centro, el pase para Laura demasiado largo, lo recupera tras portería. Sigue Laura con la bola. Pase atrás para Vera. Vera para Laura, la frontal, el remate corta la defensa, recupera Adriana Marqués. Que sale ya jugando por banda izquierda, tiene delante a su tocaya Adriana Rodríguez, tiene que jugar atrás para Noa Salas. Entra Noa por banda izquierda, se va al medio, corta Laura, el remate de Adriana Marqués lo desvía Mencía a la esquina donde se pelean Vera y Noa, que acaba haciéndose Noa con la bola, el remate de Noa, la parada de nuevo de Mencía, la portera del Liceo, recupera en la esquina bola Vera abre para Carmen en banda izquierda. Minuto y medio para el descanso, el remate de pala de Carmen se va desviado, lo recupera Laura atrás para Vera. Venga Adriana, campeona, nos dice María Jesús González Fernández en el chat. Sigue el ataque del Liceo, el remate de Valeria desde el centro del campo, la parada de Carlota, ataque del centro asturiano, recupera Vera en defensa para el Liceo, juega ya con Valeria, último minuto de la primera parte, entra Valeria por banda izquierda, se va tras portería. Valeria atrás para Vera. Vera con Laura para Carmen con Valeria. Pase de Valeria a la frontal para Carmen, demasiado largo, lo va a recuperar Adriana Rodríguez, lo pierde, recupera el Liceo, el pase de Carmen para Laura. Ahora en la esquina, medio minuto para llegar al final de la primera parte, bola atrás para Vera que se va por banda izquierda, está esperando el pase Laura, pase atrás, lo corta Noa Salas, recupera el centro asturiano, puede ser la última jugada de la primera parte, tiene delante a Adriana. Pase para Adriana, corta Carmen para el Liceo. Sube Carmen por el centro, tiene que esperar a sus compañeras, está muy sola. Pase atrás para Vera. 5 segundos para llegar al final, bola a la esquina. Pase a la frontal atrás y final. Llegamos al descanso con el resultado de Centro Asturiano 1. Liceo 1, goles de Blanca Lausín para el centro asturiano, gol de Vera Gómez
para el Liceo. Unos minutitos de descanso y os vamos a dejar con las jugadas destacadas de esta primera parte, el partido entre el Liceo y el Centro Asturiano.
ya estamos de vuelta, va a reanudarse el partido, la segunda parte de este segundo partido de esta quinta y última jornada de la fase del sector gallego asturiana. En la categoría infantil femenino, 1-1 tras los primeros 20 minutos. ¿Cuántos goles va a haber en la segunda parte? Nos dicen aquí que cuántos goles va a haber en la segunda parte, nos vaticinan 3 goles más, a ver si aciertan. El Liceo que va a jugar ahora a la izquierda de las imágenes con Vera, Laura, Carmen y... Vera, Laura, Carmen y... vamos a ver la cuarta jugadora, Carlota, por parte del centro asturiano, azul a la derecha de las imágenes. Saca el Liceo, toca Carmen para Vera, Vera para Carlota, Carlota con Laura, está de nuevo para Carlota. El Liceo que solo está manteniendo una jugadora en rotación, solo salió del banquillo Valeria. Atención al intento de picada de Vera tras portería, recupera la bola Carmen que lanza al palo por fuera, recupera la bola Laura por parte del centro asturiano. Las 6 jugadoras que tiene de campo ya jugaron en el partido. Bola de Laura por el centro, atrás para Vera. Bola de Laura para Carmen en banda izquierda. Se cumple el primer minuto de la segunda parte. Juega Vera en banda izquierda, atrás para Laura. Laura que se va por banda derecha, arma la cuchara, el disparo, la parada de Carlota con el guante del stick. Recupera Carmen en la esquina, lo pierde, recupera el centro asturiano. Bola para Noa por el centro, el remate de Noa, corta Vera para el Liceo, 2 para 1. Ahora sube la bola Carlota, Carlota para Carmen y corta la bola Valentina Providencial, ya que se quedaba sola Carmen. Recupera Noa para el centro asturiano, el pase para Daniela, lo recupera el Liceo. Bola de Vera atrás para Laura. Laura en banda derecha, recorta el centro, corta de nuevo la defensa del centro asturiano, recupera la bola la capitana Adriana. Deja a Adriana para Noa. Noa Salas por banda izquierda, el pase atrás para Valentina. La presión de Vera. Noa intentaba jugar con Adriana Márquez, pero recupera la bola Carmen Almoina en defensa para el Liceo. Juega con Carlota. Carlota por banda derecha, el pase para Vera que no logra rematar. Recupera en la esquina. Juega atrás para Laura. Laura abre para Carmen. Deja Carmen para Carlota. Carlota atrás para Vera. Sigue el ataque del Liceo. Bola para Laura en banda izquierda. Tiene cancha para rematar. El remate arrastrando. La parada de Carlota Salas. Recupera Vera. Sigue Vera por el centro. Deja atrás para Laura. Laura, cancha propia atrás para Carlota, que ya cruza medio campo. Deja aclarado para Laura, el remate de Laura, pero llega rápido Adriana Márquez para cortar ese disparo. Sigue con la bola Laura atrás para Carlota, el remate de Carlota desde el centro del campo, lo corta Noa, recupera Adriana, la capitana del centro asturiano, que juega ya en banda derecha para Valentina. Se escapa el stick a Carlota, pero recupera Vera para el Liceo. Pase largo por valla para Laura. Pase de Laura para Carmen, lo corta Noa, recupera de nuevo el Liceo, bola para Vera. Vera atrás para Carlota. Pase de Carlota para Carmen, que se le escapa el control arriba y le pitan altura de bola para el centro asturiano. Sigue el 1-1 cuando estamos ya cerca de cumplirse el minuto 4 de la segunda parte. Bola que toca Noa para Adriana.
Adriana, el pase largo para Daniela, que recupera Laura para el Liceo en defensa. Sube Laura por banda derecha, se va al centro, abre Carmen a banda izquierda, va a armar la pala, desiste del disparo, sigue aguantando en valla, deja para Carlota. Carlota atrás para Laura. El bloqueo de Carlota, sigue Laura por el centro, el pase para Carmen, que se va a la esquina a recuperarlo. Carmen atrás para Vera. Vera para Carlota, banda derecha. La presión de Daniela, tiene que jugar atrás para Carmen. Carmen, el disparo desde lejos, la parada con el stick de Daniela, de Carlota, perdón. Recupera Vera para el Liceo, el remate a la media vuelta, corta Noa Salas, recupera el centro asturiano, corta en el centro de nuevo Vera, 2 para 2. La bola Vera, Vera para Carmen, el remate de Carmen de primeras, la parada de nuevo de Carlota Salas. Ataque ahora de Noa Salas para el centro asturiano, el remate se va desviado tras portería. Pelea Laura por la bola, haciéndose con ella para el Liceo. Sube la bola Laura por banda derecha. Atrás para Carlota, Carlota abre a banda izquierda para Carmen Almoina. Se va bien Carmen, corta Noa, recupera la bola Vera para el Liceo. Bola para Carlota, Carlota atrás para Laura, el bloqueo de Carlota, entra Laura por banda derecha. Aguanta la bola en la esquina, tiene que jugar atrás para Vera. Remate de Vera arrastrando, intentaba Carlota desviar la portería, lo recupera en la esquina, juega de nuevo con Vera. Tiene que jugar Vera atrás para Carmen, se cumple el minuto 6 de la segunda parte, el remate de Carmen se va arriba. Hay altura, pita el árbitro, ahí bola para el centro asturiano. Se prepara un cambio en el Liceo, Noemí Uzala ahí dándole instrucciones. Ainhoa Miranda, que va a punto de saltar a cancha, sube la bola Noa Salas para el centro asturiano por el centro, recorta banda derecha, arma el disparo, se va desviado, lo va a recuperar Carlota. Juega Carlota con Vera, Vera que entra por el centro, el pase para el remate de Laura, el lateral de la portería, recupera el rechazo en la esquina, sigue Laura tras portería. Laura atrás para Carmen. El remate de Carmen se va desviado. Lo va a recuperar Vera. Sigue Vera con la bola en la esquina para el Liceo. El pase atrás para Laura. Deja Laura para Carlota en cancha propia. Entra Carlota por banda derecha. Presión de Daniela. Sigue Carlota tras portería. Pase de Carlota a la frontal para Carmen, corta con el stick, Carlota. Recupera de nuevo Vera en el centro, que abre a banda derecha para Laura, se va a ir Carmen Almoina al banco, va a entrar Ainhoa Miranda en el Liceo. Debutando en el partido, bola para Laura. Todavía sin debutar en el Liceo, Noa Calviño, la jugadora alevín, goleadora de... máxima goleadora de la categoría. Acaban pitándole 5 segundos al Liceo. A ver, bola para el centro asturiano. Cuando se va al banco Valentina en el centro asturiano y vuelve Blanca Lausín, la autora del gol del centro asturiano. Ese gol ahí medio de rebote, pero que también subió el marcador. Bola para Noa, ataque del centro asturiano, arma la pala, se va desviado, recupera Blanca en la esquina para el centro asturiano, peleándose con Laura. Se acaba haciendo con la bola el Liceo, bola para Vera, Vera por el centro. Se es con la banda izquierda, el pase para Ainhoa, el remate, corta la defensa del centro asturiano, bola de Laura atrás para Carlota. Carlota deja para Vera, Vera por banda derecha, el pase a la frontal para Carlota, corta Blanca para el centro asturiano. Aguanta Blanca en valla, le mete el stick
Vera cortando para el Liceo, bola para Ainhoa. Ainhoa que se va tras portería. Ataque del Liceo, bola atrás para Laura. Laura para Carlota en banda derecha. 11:30 para el final del partido. Sigue el 1-1 en el marcador. Para Laura, Laura por banda derecha, se va bien de Daniela, el remate de Vera dentro del área bocajarro, que nada puede hacer Carlota Salas, pone el segundo Vera en su cuenta particular, también el segundo para el Liceo. Vemos ahí Luz Laura cómo se va por banda derecha, el desmarque de Vera que remata según le viene. Fallo ahí de marca de Noa Salas, que pone el segundo para el Liceo cuando hay tiempo muerto. We're going up, 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 it's our moment. You know together we're going. Gonna be golden. Up, 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 with our voices. No one can get us so on it. Gonna be golden. Oh, I'm done hiding now. I'm shining like a forest bee. Seguimos con el tiempo muerto en el pabellón polideportivo de Monte Alto, el partido entre el Liceo y el Centro Asturiano. El Liceo que de acabar así el partido lograría la tercera plaza, sumaría 3 puntitos a los 6 que tiene, pero ya es inalcanzable los 12 puntos que tienen el Berenguera y el Club Patín Mieres, que jugarán hoy a partir de la 1 de la tarde el partido que decidirá quién es las campeonas de este sector, aunque las dos son campeonas ya que se clasifican para la fase final del Campeonato de España en la categoría infantil femenino. Va a sacar de centro, va a sacar del medio el Centro Asturiano tras el segundo gol de Vera para el Liceo. Pone en juego la bola blanca atrás para Noa. Se va Noa por banda izquierda. Va a cortar Vera. Recupera la bola blanca en la esquina. Acaba llegando la bola atrás para Daniela. Daniela abre a banda derecha para Adriana Marqués. Lanza la bola a cancha del Liceo, donde la recupera Laura. Laura se va por el centro. El remate de Laura. Arrastrando, hizo una parábola, le pitan altura, aunque golpeó en la cruceta de la portería. Había hecho una parábola anterior, demasiado alta. A ver, bola para el Centro Asturiano. Vamos ahí a los que animan al Centro Asturiano. A ver, en el chat. Sube la bola Noa por banda izquierda. Intenta irse de Ainhoa. Recupera Carlota, que juega ya para Laura. Ataque del Liceo, 2-1. Bola para Carlota, el remate de Carlota, la parada de Carlota Salas en la portería del Centro Asturiano. Sigue el ataque del Liceo, bola para Vera, el remate de Vera y de nuevo la parada de Carlota. Recupera de nuevo el Liceo, bola atrás de Carlota para Laura. Laura que se va por banda derecha, para Vera, Vera para Laura, Laura tras portería. Se revuelve Laura, el remata a la media vuelta, corta la defensa. Está acosando ahora el Liceo las inmediaciones de la portería del Centro Asturiano. Sigue Vera con la bola. Abre a banda derecha para Carlota. Sigue Carlota por banda derecha, el remata al lateral de la portería. Queda atrapada la bola en la red, por fuera. Hay bullying. Pelea entre dos. Tenemos ahí a Ainhoa ya. Noa al bullying, se lo lleva Blanca para el Centro Asturiano, que juega pase arriesgado al centro, corta el Liceo, bola atrás, que no recepciona bien Vera. Van a pitarle 5 segundos defensivos al Liceo. A ver, bola para el Centro Asturiano cuando ya traspasamos el Ecuador de la segunda parte. Vamos ahí la repetición de ese disparo de Vera y esa parada
de Carlota Salas. Saca la falta del centro asturiano, bola atrás para Noa. La presión de Ainhoa, sigue Noa con la bola. Hay falta de Ainhoa. Falta del Liceo, pocas faltas en el partido. Una falta del Liceo, 2 del centro asturiano. Partido muy limpio, el remate de Noa. Topa con Ainhoa. Intentaba Adriana recuperar, pero recupera Ainhoa para el Liceo. Se va solo hacia portería, se va tras portería. La defensa de Daniela, juega atrás para Carlota. Más atrás para Vera. Retumba la lluvia en el pabellón de Monte Alto. Tenemos la tormenta justo encima. Corta Noa para él. Liz para el centro asturiano. El remate flojo. La falta del Liceo que dejó seguir el árbitro. Y recupera la bola Adriana. La pierde tras portería. Peleando por ella Noa. Queda la bola atrapada detrás de la portería. Bullying en el área del Liceo. Vemos ahí esa falta del Liceo. Ese contraataque de Noa Salas. Ese remate que fue más bien un pase. Gana Vera para el Liceo. El Bullying. Recupera Noa. El pase atrás. Lo corta la portera del Liceo, Mencía Díaz. Contraataque del Liceo. Sube la bola Ainhoa, arma el disparo arrastrando. La parada de nuevo de Carlota Salas. Recupera la bola Adriana Marqués, que sale ya jugando tras portería propia. El pase largo para Blanca. Lo corta Laura para el Liceo. El pase de Laura para Ainhoa. No encuentra rematadora. Recupera la bola Valentina que juega para Blanca. Adriana Rodríguez, no es Blanca. Salió sustituyendo a Blanca. Adriana Rodríguez. Recupera el Liceo, el disparo de Ainhoa. Se va desviado. Va a recuperar Adriana Marqués para el centro asturiano. 3-2. El remate de Adriana. La parada de Mencía, que da la bola suelta. El remate de Valentina, que detuvo Mencía. Recupera bola el Liceo, bola de Carlota. Atención que corta la bola Adriana. El remate de Adriana sin ángulo. Lo recupera el Liceo, bola para Carlota. Está peleando bien Adriana Rodríguez desde que salió a cancha. Contraataque ahora del Liceo. Vera para Ainhoa. El remate de Ainhoa y el paradón de Carlota Salas. Impresionante el paradón con el guante libre. Recupera Valentina para el centro asturiano. Pierde la bola. El remate de nuevo de Ainhoa. La parada de nuevo de Valentina. Valentina, que le tienen que hacer un monumento las del centro asturiano, ya que está salvando a su equipo. Vemos ahí el remate y ese despeje con el guante del stick. Pero más impresionante fue la parada del disparo anterior. Recupera la bola Adriana Marqués para el centro asturiano. Bola para Noa Salas. Sigue Noa con la bola. Ataque del centro asturiano. 6:30 para el final del partido. Pierde la bola. Recupera Carlota para el Liceo. El remate al palo. El mano a mano ahí de Carlota frente a Carlota, que lo ganó Carlota Salas, la portera del centro asturiano. Corta bola para Adriana Rodríguez en banda derecha. El pase a la frontal para Valentina. Valentina peleándose con Laura. Recibe la ayuda ahora de Noa Salas, que comete falta sobre Laura. Vemos la repetición ahí de ese mano a mano, ese remate de Carlota García, la capitana del Liceo, que mandó la bola al palo de la portería de Carlota Salas. Se va al banco Laura en el Liceo. Entra Valeria Torrado. Sube la bola Carmen Almoina, que también volvió a cancha. El remate de Carmen se va desviado. Juega el Liceo en ataque. Bola para Ainhoa. El remate de Ainhoa. La parada de nuevo de Carlota Salas por 2 veces después el rechace que cogió Valeria Torrado. Sigue Valeria peleando por la bola. Saca atrás para Carmen. Remate de Carmen. Nueva parada de Carlota Salas, MVP de este partido.
Bola que recupera Adriana Márquez para el centro asturiano. Sube la bola Adriana por banda derecha, se va tras portería. Juega atrás para Noa Salas. Sigue Noa, corta la bola el Liceo, recupera Vera, vea para Ainhoa en banda izquierda, el remate se va arriba. Recupera bola el centro asturiano, bola para Noa. Noa juega tras portería con Valentina. Valentina Martín para Adriana Rodríguez, cortó la bola Carmen Almoina para el Liceo. Carmen en la esquina, se va al suelo y falta de Ainhoa sobre Adriana Rodríguez. Vemos la repetición de una de las últimas jugadas, ese disparo de Ainhoa y esa parada por 2 veces al disparo de Ainhoa y al rechace de Valeria. Tiempo muerto solicitado por el Liceo a falta de 4:40 para el final. Sigue el tiempo muerto en pista. 4:40 para llegar al final del partido. A las 12:30, dentro de media horita, dará comienzo el último partido de esta fase del sector gallego asturiano. Partido que va a decidir el campeón de este sector. Partido entre el Diver Patín Berenguela y el Club Patín Mieres. Partido muy emocionante, ya que los dos equipos ganaron los 4 partidos que han jugado y en este último decidirán quién será el campeón de este sector. Ponía la bola en juego el centro asturiano, el remate de Noa, corta Vera, recupera Ainhoa para el Liceo. La presión ahora del centro asturiano, logra salir, aunque recupera Adriana Márquez para el centro asturiano, se resbala tras portería, recupera, se levanta a tiempo, recupera la bola de nuevo para el centro asturiano, pero le acaban pitando 10 segundos defensivos. Va a haber bola para el Liceo, que sigue venciendo por 2-1. Los 2 goles de Vera para el Liceo, gol de Blanca Lausín para el centro asturiano. Va a sacar la falta Carmen Almoina, la bola atrás para Ainhoa. Deja para Vera con Carmen para Ainhoa, cortaba Noa, recupera Carmen en la esquina para el Liceo, bola atrás para Vera. Pase de Vera a la frontal, corta Valentina. Recupera la bola Valeria Torrado para el Liceo, que se va tras portería. Valeria, que es jugadora todavía en categoría alevín. Bola banda derecha para Carmen. Carmen atrás para Ainhoa. Ainhoa con Vera. El remate de Vera, desvía Noa Salas con la pierna. La bola que se va a la esquina donde la recupera Ainhoa. El pase atrás, lo corta Adriana Rodríguez, que entra por banda derecha. El pase a la frontal del área iba para Noa, pero cortó Carmen Almoina. Recupera para Valeria Torrado, que juega de transportería propia. Intenta irse Valeria Torrado de Noa. Recupera la bola Adriana, que juega para Noa. Ataque del centro asturiano, 2-2. Delante a Carmen, el remate de Noa Salas, no encuentra una segunda rematadora, recupera la bola Vera para el Liceo, el remate de Vera, corta Valentina, sigue Vera con la bola, el pase atrás, lo corta Adriana Márquez,
Recupera Adriana para el centro asturiano. Entra ya por banda izquierda Adriana en velocidad. No consigue irse de Vera. Sigue con la bola en la banda. Pase atrás. No encuentra rematadora. Así que recupera Valentina. Corta. Y Noa manda la bola a cancha del centro asturiano, donde la va a recuperar Noa, que va a recibir la presión de Carmen para que no salga cómoda de su cancha. Nos acercamos a los últimos 2 minutos de partido. Sube la bola Noa por el centro en velocidad. Está haciendo hueco. El remate. La parada de Mencía. Buena ocasión de Noa, que llegó hasta la cocina y casi pone el empate en el marcador. El remate ahora de Adriana. El bote delante de Mencía casi la sorprende. Y acaba despejando la bola. Vemos ahí la repetición de esa internada de Noa Salas, y el remate, como tenía bien cubierto el palo corto, Mencía va a sacar la bola fuera el centro asturiano. El remate de Noa corta la defensa, recupera la bola Carmen Almoina para el Liceo. Juega con Laura, que volvió a cancha. Bola para Valeria, el remate de Valeria y el paradón. Paradón de Carlota Salas. Recupera la bola Adriana, que se va al suelo, no pita nada el árbitro. Recupera Laura para el Liceo. El remate de Laura, la parada de nuevo con el guante del stick de Carlota. Recupera Carmen para Valeria. El remate de Valeria se va desviado. Recupera el rechazo en la esquina. 1:10 para llegar al final. El pase atrás para Laura. Va a recuperarlo Carmen en banda. Carlota, la portera, mal, ¿no? No paró nada. Bola para Carmen con Valeria tras portería. Pase atrás para Veras y Valeria con la bola tras portería. Pase atrás para Laura. Laura con Carmen. Últimos 50 segundos de partido. Bola para Valeria. Valeria con Vera. El pase atrás para Valeria. Recupera Noa. Sale al contraataque el centro asturiano. Bola larga para Adriana Rodríguez, que se va a la esquina. La presión de Laura. Recibe la ayuda de Valeria. Acaba recuperando Valeria para el Liceo. Medio minuto para el final. Recupera Valentina para el centro asturiano. Queda una última oportunidad al centro asturiano. El pase al centro lo corta Vera. Vera está sola, deja Valeria. El remate de Valeria y el paradón de nuevo de Carlota Salas. Carlota Salas, partidazo de la portera del centro asturiano. Va a haber bullying en el área del centro asturiano a falta de 13 segundos para el final. Se lleva el bullying Laura para el Liceo. El pase atrás para Valeria. El remate de Valeria desviado. A recuperarlo Noa tras portería. Y llegamos al final del partido. Ahí vemos a la Carlota Salas, la fenomenal portera del centro asturiano. Partidazo de ella. Victoria del Liceo, que se queda con el tercer puesto, con 9 puntos en el sector. Saludo deportivo entre todas las jugadoras. Y se acaba el sector para el Liceo y para el centro asturiano. Tan solo nos resta un partido. Partido que va a decidir el campeón del sector. Partido entre el Berenguela y el Club Patín Mieres. Ahí vemos a las bravas jugadoras del centro asturiano. Con ese grito de guerra y aplauso del público. También el aplauso para las jugadoras del Liceo, que pelearon, pero con esas 2 derrotas en los 2 primeros partidos frente al Club Patín Mieres y frente al Berenguela, no consiguen los puntos suficientes para meterse en esa fase final del Campeonato de España. Vamos a
dejaros ya con las jugadas destacadas de esta segunda parte y en breve, en 20 minutitos aproximadamente, dará comienzo el último partido de esta fase del sector gallego asturiano en categoría infantil femenino entre el Club Patín Mieres y el Diver Patín Berenguela.
was a ghost, I was alone. 두어진 길 속에 given the throne, I didn't know how to believe I was the queen that I'm meant to be. I lived two lives, tried to pick both sides, but I couldn't find my own place. Caught a pack, let child, cause I got too wild, but now that's how I'm getting paid. 끝없이 on stage, I'm done hiding, now I'm shining like I'm born to be. We dreaming hard, we came so far, now I believe. We're going up, 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 it's our moment. You know together we're glowing, gonna be golden. Up, up, up with our voices, no one can get us woman. Gonna be golden. Oh, I'm done hiding, now I'm shining like I'm born to be. Oh, our time, no fears, no lies, that's who we're born to be. You know we're gonna be golden. We're gonna be glowing like every night. You know that it's our time, no fears, no lies, that's who we're born to be. Buenos días de nuevo desde el pabellón polideportivo de Monte Alto. Turno ahora del último partido de esta jornada y de este sector. Partido que va a decidir quién es el campeón de este sector. Partido entre los dos equipos favoritos y los dos que ya están matemáticamente clasificados para la fase final del Campeonato de España. Partido entre el Club Athletic Mieres y el Berenguela. Vemos ahí sobreimpresionada la clasificación, los dos equipos con 12 puntos. Al Berenguela que le bastaría el empate para mantener esa primera plaza, ya que tiene un +6 de goles a favor. 17, tiene un average de 17, el Mieres tiene 11. La diferencia entre los goles a favor y los goles en contra. Solo encajó un gol en los 4 partidos que disputó el Berenguela, marcando 18. El Mieres marcó 13 y recibió 2. Los dos equipos, el Berenguela, que venció en la primera jornada por 6-1 al Rajoy, venció por 0-4 al Liceo en la segunda jornada. En la tercera le venció por 3-0 al Centro Asturiano. Y en la cuarta por 5-0 al Telecable. Por su parte, el Club Athletic Mieres venció por 2-0 al Liceo, por 0-2 al Telecable, 7-1 le venció al Rajoy y venció en el partido de ayer por la tarde por 1-2 al Centro Asturiano en ese duelo regional. En ese emocionante partido en el que el Club Athletic Mieres se jugaba con la victoria al meterse en la fase final del Campeonato de España, le venció por 1-2 al Centro Asturiano, que comenzó con victoria, pero remontó el Club Athletic Mieres. Menos poco más de 5 minutitos para que dé comienzo este partido en el que el Berenguela va a jugar a la izquierda de las imágenes totalmente de rojo. Bueno, rojo anaranjado. Las medias sí que son de color naranja. La camiseta es de un rojo ahí degradado.
Y vamos a ver el color con el que salta el Club Patín Mieres, que normalmente juega de negro. A ver, vamos a esperar a que salten a pista, ya que saltaron con una camiseta de entrenamiento. We're going up, 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 it's our moment. You know together we're going. Gonna be golden. Up, up, up with our voices. You wanna get just so on it. Gonna be golden. I'm done hiding now. I'm shining like a Muy buenos días a todos, bienvenidos al último partido de esta fase del sector gallego-asturiano, partido entre el Berenguela y el Mieres. Vamos con las alineaciones de los dos equipos. Por parte del Berenguela, con el 3, Gema Ramos. 5, Malena Gómez. 19, Aldara Carril. Con el 8, Isabel Ramos. 11, Ariana Gómez. 15, Natasha Valero. 33, Maripaz Illanes. 66, Sofía Carrera. 99, Luján Mella. Y 57, Maya García. Por parte del Club Patín Mieres, con el 6, Elvira Pastor. Con el 13, Daniela San Emeterio. 17, Ainhoa Álvarez. 27, Shana Pérez. 57, Julio Álvarez. 60, Sofía Martín. 97, Daniela Flores.
80, Manuela Martínez. Y con el 1, Kamar Rechak. Suerte a los dos equipos. Y hechas las presentaciones de los dos equipos, el Mies, que va a jugar de camiseta blanca, pantalón azul, a la derecha de las imágenes, Berenguela de rojo claro a la izquierda. Los árbitros del encuentro van a ser Carlos Chouciño y David Castro. Anima la afición del Club Patín Mieres. El Club Patín Mieres es un club con mucha tradición en Asturias. Y vamos a ver los quintetos iniciales de ambos equipos. Ahí preparados para el grito de guerra. A la derecha las jugadoras del Mieres. Grito de guerra del Mieres. Y ahora le va a tocar el turno a las jugadoras del Rajoy, del Diver Patín Berenguela. Con su grito de guerra. Ahí está el grito de guerra del Berenguela. 5 inicial del Mieres. Manuela en la portería con Julia, Shana, Ainhoa y Daniela. Por parte del Berenguela tenemos a Gema, a Malena, a Ari y a Illanes. Luján en la portería. A ver, comienza el partido sacando el Berenguela a la izquierda de las imágenes. Bola que pone en juego Gema atrás para Illanes. Entra Illanes por banda derecha. Se va bien de Shana. Pase tras portería, va a recuperar la capitana Daniela San Emeterio para el Mieres. La bola para Shana. Shana intentaba jugar con Daniela. Vamos a ver, pitó falta el árbitro favorable al Berenguela. 5 segundos defensivos por esa presión del Berenguela. Recordamos al Berenguela le sirve con el empate, pero creemos que va a ir a por la victoria. Los dos equipos van a ir a por la victoria, no van a especular con el empate. El Berenguela juega en ataque. El Berenguela, bola de Malena atrás para Illanes, la jugadora argentina del Berenguela. Deja para Ari. Ari atrás para Malena. Malena con Illanes. Se va al suelo Julia. Recupera el Mieres. Sube la bola Julia. Recupera Gema para el Berenguela. Abre Gema para Malena en banda derecha. Malena con la bola. Deja en banda izquierda para Gema. Para Ari, Ari por banda izquierda. Deja atrás de nuevo para Malena, Malena con Gema en banda derecha. Bola atrás para Malena, buena circulación, rotación de bola del Berenguela. Se va al suelo Gema, sigue Malena con la bola tras portería. Hay falta, primera falta del Mieres. Falta de Shana sobre Malena. Recordamos que tenéis el chat activado donde podéis
animar ahí a vuestro equipo preferido, a vuestra jugadora también favorita, dándoles ánimos ahí, siempre con respeto. Bola en ataque para el Berenguela. Malena atrás para Illanes. Illanes para Malena, el bloqueo de Gema. Sigue Malena por banda derecha. Esperando en el centro Ari el pase. Sigue Malena tras portería. Intenta picarla, recupera Shana, que sale rápido al contraataque. Corta Illanes para el Berenguela. Pase de Illanes para Gema, banda izquierda. Gema por el centro. Hay falta de nuevo del Mieres. Sube la bola, va a sacar en línea de 3/4 de ataque el Berenguela. Está Gema preparada para el saque. Illanes para el posible disparo. Toque de Gema. Illanes con la bola atrás para Malena. Perdón, Ari, el remate de Ari. La parada de Manuela. Sigue con la bola el Berenguela, corta. Ainhoa, recupera Illanes para el Berenguela. Dominando más en este principio de partido el Berenguela. Más posesión de bola, bola para Ari. Ari abre a banda izquierda para Illanes. Illanes que intenta irse de Ainhoa, tiene que jugar atrás para Ari con Gema. Deja Gema para Ari, va a recuperar Julia Álvarez para el Mieres. Julia Álvarez para Shana Pérez, llega antes Malena para el Berenguela, recuperando bola, iniciando el contraataque por banda derecha. Sube rápido Malena, pegada a valla. Le mete Daniela San Emeterio, la capitana del Mieres. Falta de la propia Malena, primera falta del Berenguela por 2 del Mieres. Sacar Daniela para Ainhoa, está para Julia con Shana, abre para Daniela en banda izquierda. El pase atrás de Julia para Shana, está para Daniela, pierde el control Daniela, recupera Malena para el Berenguela. Pase atrás de Malena para Illanes. Tiene que sacarse la bola de encima. El hospital en 5 segundos. Recupera Ainhoa para el Mieres. Sí. Ainhoa tras portería. Presionada por 2 defensoras. Sigue con la bola Shana. Ahora que la recuperó tras portería. Atrás para Julia. Julia con Daniela. Daniela atrás para Julia Álvarez, que entra ya por banda derecha. En la esquina, tiene que jugar atrás, está muy encerrada. Bola para su capitana Daniela San Emeterio. Bola en banda izquierda para Shana. Shana intenta colarse por el medio, corta el Berenguela, recupera Illanes, 2 para 2, lleva con ella a Ari, el remate de Illanes, la parada de Manuela. Después intentaba Ari escoger el rechace, piden falta desde la grada, recupera bola el Berenguela. Bola para Malena. Malena con Gema para Illanes. Está atrás para Malena, inicia de nuevo la jugada estática. Se va a cumplir el minuto 5 de la primera parte. Sigue el 0-0 en el marcador entre este partido, último partido de la fase del sector gallego asturiano, en la que los 2 equipos ya están clasificados. Vemos la repetición ahí, la última jugada del Berenguela, ese remate de Illanes, la parada de Manuela, la bola que intentaba colocar en la portería Ari, que pedía falta, recupera bola el Mieres, sube Daniela tras portería, la presión de Malena, acaba recuperando para Malena, que juega para Ari, se va Ari por banda derecha, lleva con ella a Malena, el pase atrás para Malena y el gol del Berenguela, el remate dentro del área de Malena, pase de Ari, pone el primero para el Berenguela. Mierestero, espera, vamos a ver
No, parece que lo anula el árbitro. Parece que levantó según el árbitro. Vamos a ver la repetición. Parece que lo mete con la pierna, dice el árbitro. Bueno, dice mi compañero aquí, que lo ve más claro. Y nada, fue un espejismo. Sigue el 0-0. Sacó el Mieres, recupera el Berenguela en defensa. Bola que se hace con ella y Noa de nuevo para el Mieres. Pase atrás para Julia. Deja Julia para Daniela. Daniela de nuevo con Julia. Ahora banda derecha para Shana. Shana. Pase atrás. De nuevo para Julia. Julia con Shana. Shana en la esquina. Pase atrás que corta Ari. Recupera el Berenguela. Sigue Ari con la bola. La presión del Mieres para que no salga de cancha. La falta de Shana. Tercera falta del Mieres por 2 del Berenguela. Vemos ahí la repetición de ese agarrón de Shana sobre Ari. A sacar la bola el Berenguela. Bola de Llanes para Ari. Ari larga para intento de que llega de Malena de recuperar delante de portería, pero llega antes Julia para el Mieres. Deja para Daniela. Daniela que sale tras portería propia. Bola larga para Shana. Deja Shana para Ainhoa. Bola en banda izquierda para Julia. Julia de nuevo para Shana. Está con Daniela. Daniela atrás para Shana. Shana abre para Daniela en banda izquierda. Se va al medio Daniela. El remate arrastrando la parada de Luján. Recupera la propia Daniela. Bola deja para Julia. Recupera Ari en valla. Pero vuelve a recuperar Julia para el Mieres. Bola de Ainhoa. Ainhoa con Daniela. Atrás para Julia. Abre Julia para Shana en banda izquierda. Tiene cancha por delante. Pase a banda derecha para Ainhoa. Recupera Llanes para el Berenguela. Y pita bullying el árbitro. 12:35. Se anima la afición del Mieres cuando hay tiempo muerto solicitado por el Berenguela. Sigue el tiempo muerto, 12:35 para llegar al descanso. Empate todavía en el marcador, sigue el 0-0 inicial. Este partido que decidirá el campeón de este sector gallego-asturiano. Partido entre el Club Patín Mieres y el Diver Patín Berenguela. Sin cambios, bueno, no sin cambios, entra Natasha en el Berenguela, se sienta la jugadora argentina Llanes. Vamos a ver si hay algún cambio en el Mieres. Sin cambios todavía en el Mieres. Va a disputarse el bullying en cancha del Berenguela. Gana Gema el bullying para el Berenguela. Abre Gema para Malena. Malena deja atrás para Gema. Tras Gema por el medio, deja para Ari en banda izquierda.
Ari con Malena, Malena por el centro, vuelve a jugar en cancha propia el Berenguela. Para Gema en banda derecha, intenta colarse, intenta irse de Julia. Se va tras portería, le queda la bola atrás, vuelve a recuperarla Gema. Juega atrás para Malena. Malena para Gema, está para Natasha en banda izquierda. Pase de Natasha, lo corta Shana, sigue Natasha peleando en la esquina, acaba recuperando Shana para el Mieres, inicia el contraataque 2 para 2, lleva Julia con ella, sigue Shana, el pase para Julia en la frontal, corta el Berenguela, llega la bola a Daniela, sigue el ataque del Mieres, pase atrás, demasiado largo, a ver si salva Ainhoa el campo atrás. Sigue con la bola el Mieres, el disparo de Ainhoa se le va demasiado arriba y queda la bola en la red tras la portería. Ahí bola para el Berenguela. Va a sacar Malena para Gema. Luego Gema para Malena en banda izquierda. Ataque del Berenguela. Abre banda derecha para Ari. Ari atrás para Malena. Malena con Gema. La presión de Julia. Pase atrás para Malena. Para Ari en banda derecha. Se interna Ari. El remate de Ari. La parada de Manuela. Buena ocasión ahí de Ari, que pudo adelantar al Berenguela. Recupera en el centro el Berenguela. Bola para Malena. Malena por banda izquierda. Demasiado escorada. Sigue con la bola Ari por banda izquierda. Sigue el ataque del Berenguela. Bola atrás para Malena. Malena con Gema en banda derecha. Corta Ainhoa Álvarez para el Mieres. Bola para Shana. Se entretuvo de más Shana en su cancha. Le acaban pitando 5 segundos defensivos. La repetición de esa última ocasión de Ari frente a Manuela, y como disparó al muñeco, como se suele decir en hockey. Sube la bola de nuevo Ari por banda derecha para el Berenguela. Corta Julia para el Club Athletic Mieres. Se prepara Daniela Flores en el Mieres. Cambio de Daniela por Daniela. Se fue Daniela, sale en Emeterio al banco. Entró Daniela Flores debutando en el partido. Va a sacar la falta el Berenguela. Bola para Malena. El bloqueo de Ari. Sigue Malena, cruza ya media cancha. La presión de Shana. Pase atrás para Ari. Corta la defensa del Mieres. Recupera la bola Julia. Deja Julia para Shana. Perdón. Deja Julia para Ainhoa. Ainhoa que entra por banda izquierda. Tiene a Daniela esperando el pase. Tiene que jugar atrás para Shana. El remate de Shana es flojo. Se convierte en un pase para Daniela. Daniela atrás para Julia. Entra por banda derecha Julia. El remate arrastrando. Se va desviado. Lo va a recuperar Gema en la esquina para el Berenguela. 9 para el descanso, 0-0 en el marcador. Bola para Malena. Malena para Ari en banda derecha. Queda la bola atrás, la vuelve a recuperar Malena, que entra por banda derecha. Se va al suelo Malena y falta del Club Athletic Mieres. Vamos ahí la repetición. Buscó ahí Malena bien el encontronazo. Bola para Ari atrás. Ataque del Berenguela. Se va por banda izquierda. El remate de Ari. La parada de Manuela. Recupera bola el Mieres. Sube la bola Julia por el centro. Se va de Natasha. Decide jugar atrás para Ainhoa. El remate de Ainhoa desde su cancha. Se va arriba. Hay altura. Bola, vamos a ir a la repetición de ese potente disparo de pala de Ainhoa, pero
demasiado alto. Bola para el Berenguela. Toca Malena para Ari. Ari deja para Gema. Sigue Gema por banda izquierda. Ahí muy cerrada por Shana. Tiene que volver a jugar atrás para Malena. Malena, cancha propia para Ari. Ari más atrás todavía para Gema. Está para Malena. Le resbala Malena. Entra Gema por banda derecha. Ya muy escorada en la esquina. Y presionada por Shana. Sigue con la bola Malena. Pase atrás para Natasha. Cambia a banda izquierda. Natasha atrás para Ari. Entra Ari por banda izquierda. Tiene que jugar atrás para Gema. Se va a volver al banco Natasha y vuelve a cancha Illanes. La juega argentina del Berenguela. El pase de Gema se convierte en un disparo que detiene Manuela. Recupera Ainhoa para el Mieres. Bola para Julia en banda izquierda. Celebran la parada de la portera del Mieres, la afición. Sigue Julia con la bola en banda izquierda. Ataque del Mieres. Bola atrás para Ainhoa. Deja para Shana. Menos de 7 para el descanso. Bola para Julia en banda izquierda. El remate, Julia arrastrando, golpea en su compañera, coge el rechace Daniela, recupera Illanes para el Berenguela que inicia el contraataque, el remate de Illanes, la parada de Manuela, despeja la bola Illanes atrás a cancha propia para Gema, más atrás para Malena, vuelve a iniciar la jugada estática el Berenguela que está teniendo más dominio de bola, bola atrás para Gema. Gema que intenta colarse por banda derecha. El remate flojo se va desviado. Lo va a recuperar Ainhoa. Sigue peleando Gema. Acaba haciéndose Julia con la bola. Deja para Daniela. Daniela en la esquina. A la bola. Vamos ahí la repetición de esa última jugada del Berenguela. Ese disparo de pala de Illanes y la parada con el guante libre de Manuela Martínez en la portería del Club Patín Mieres. A ver, bola para el Mieres, ya que lanzó la bola fuera el Berenguela. Recupera Gema para el Berenguela. Bola para Ari. Ari en la frontal. Deja atrás para Gema. Se va a ir al banco. Ari va a entrar en su lugar Sofía, la jugadora chilena del Berenguela. El otro día, ya en un partido que retransmitimos de Liga Oro Infantil entre el Oleiros y el Berenguela, ya recibíamos muchos ánimos desde Chile para esta jugadora. Corta Illanes, recupera Sofía. Para Illanes, el remate acrobático ahí, aéreo de Illanes que se va desviado. Muy bien, la picó y remató acrobáticamente, recupera la bola Daniela para el Mieres, se fue al suelo Gema, perdió el stick, recupera Julia. Bola para Shana, sigue el ataque del Mieres, el remate desde lejos, corta con el patín Malena, recupera Shana. Deja para Daniela. Perdón, para Julia. Para Daniela San Emeterio, la capitana que volvió a cancha. Juega Shana, pero recupera Gema para el Berenguela tras portería. Últimos 5 minutos de la primera parte. Bola para Malena. Sube la bola el Berenguela. Tiene que sacarse la bola de encima. Le van a pitar 5 segundos defensivos. Bola para Sofía en ataque. Juega tras portería Sofía. Carrera, sigue, se va al suelo, sigue con la bola. Presión de Julia, logra sacar la bola atrás para Malena. Malena abre para Gema en banda izquierda. Sigue Gema con la bola. Se fue bien de Shana, ya muy escolada en banda izquierda.
Sigue Gema peleando, bola atrás para Malena, Malena en el centro, arma el disparo Malena, lo corta Llanes, el remate de Llanes y gol. Gol del Berenguela, recibió en la frontal y Llanes se dio media vuelta y mandó la bola al fondo de la red. Gol de Mary Paz y Llanes, la jugadora argentina. Vemos la repetición. Como recuperó la bola y no le dio tiempo a volverse a acostar a Manuela y se la coló por abajo cuando hay tiempo muerto solicitado por el Mieres. .06 para llegar al descanso cuando se adelanta el Berenguela con ese gol de Llanes, de la jugadora argentina del Berenguela. Un gol que acerca más al triunfo de este sector, al Berenguela, pero todavía queda muchísimo partido. Va a sacar Daniela Flores de centro para el Mieres. Juega atrás la bola para Ainhoa. Ainhoa de nuevo con Daniela. Está atrás para Shana. Shana por banda izquierda. Deja para Daniela San Emeterio el remate. Corta Sofía. Recupera la bola Daniela Flores. Y Daniela en banda izquierda, el pase atrás para Ainhoa. Pierde la bola Ainhoa, recupera Sofía, recibe la ayuda de Ari, recuperando para el Berenguela. Ari que volvió a cancha sustituyendo a Gema tras el tiempo muerto. Bola atrás para Malena. Malena con Illanes. Illanes para Ari. Ari atrás para Malena. Para Sofía en banda derecha. Sigue Sofía con la bola. Se va tras portería, pero va a recuperar la bola Ainhoa para el Mieres. Pase muy forzado para Daniela Flores. Va a recuperar la bola Shana en banda derecha. Tiene que sacarse la bola de encima Shana, ya que le iban a pitar 5 segundos al Mieres. Recupera la bola Daniela Flores en la esquina. Pase para Daniela San Emeterio. El remate a la media vuelta dentro de área. Corta Malena. Recupera el Berenguela. Bola atrás para Llanes. Está intentándolo el Club Patín Mieres, pero no con demasiada intensidad. Pierde la bola muy rápido. Tiene un dominio claro de la bola el Berenguela. Corta ahora Daniela San Emeterio, la capitana del Mieres. El disparo se va por detrás de la portería de Luján Mella. Recupera Llanes. Para el Berenguela, saca la bola de encima, pase largo para Malena. Malena que se va tras portería. Vuelve a jugar atrás para Llanes. Regatea bien Llanes a Sara, va a armar. La bola se va a la frontal y la falta justo fuera del área, encima de la raya. Un poquito más y es penalti. Vemos la repetición. Ahí como le metió el stick jugándose ahí la tarjeta azul. Las protestas del entrenador del Mieres, Javier Álvarez, y Emilio Flores. Protestaban por el saque rápido de la falta del Berenguela y que dice el árbitro que hay que repetir. Va a sacar Sofía el saque de la falta. Va a tocar Sofía para Malena. Malena atrás para Llanes. Menos de 2 minutos para el descanso. Entra Llanes por banda derecha. Se va tras portería.
Sigue aguantando la bola Illanes, abre a banda derecha para Malena. Malena de nuevo con Illanes en cancha propia. Sigue Illanes con la bola. Corta. Ainhoa para el Patín Mieres. 1 contra 2. Sigue Ainhoa con la bola. Tiene que esperar a sus compañeras. Juega atrás para Shana. Shana que no controla bien. Tiene que sacarse la bola de encima. Pero acaban pitándole 5 segundos defensivos. Va a haber bola para el Berenguela. Poco más de 1 minuto para llegar al descanso. Club Patín Mieres 0, Diver Patín Berenguela Siltec 1. El gol de Illanes para el Berenguela. Bola de Ari atrás para Illanes. Haga el disparo Illanes. El disparo ahora arrastrando. Corta con el patín Ainhoa. Recupera Sofía. Deja Sofía atrás para Malena. Malena con Illanes. Illanes de nuevo para Malena. Malena que lleva todo el partido en cancha. Le mete el stick ahora Ainhoa recuperando. 2 para 1 del Mieres. No controla bien. Shana se va tras portería. Defendida por Malena. Tiene que jugar atrás para Daniela San Emeterio. Está más atrás para Daniela Flores. Deja para Shana. Shana para San Emeterio. Disparo de Daniela. Demasiado alto la parábola que formó la bola. A ver, bola para el Berenguela. Falta de 26 segundos. Vemos ahí la repetición de ese mal control de Shana. De haberlo hecho bien se quedaba sola delante de Luján. A sacar la falta el Berenguela. Bola atrás para Ari. Últimos 20 segundos de la primera parte. Aguanta la bola el Berenguela en el centro. Bola atrás para Malena. Malena con Ari. Sigue Ari. Se va tras portería. 5 segundos. Hay que disparar o se va a acabar el tiempo. Bola atrás para el disparo de Malena. Y final. Llegamos al descanso con el resultado. Club Patín Mieres 0, Diver Patín Berenguela Siltec 1. Unos minutitos de descanso y os vamos a dejar con las jugadas destacadas de esta primera parte entre el partido entre el Club Patín Mieres y el Berenguela, partido que cierra la fase del sector gallego-asturiano y en el que los dos equipos ya están clasificados para la fase final del Campeonato de España en la categoría infantil femenino.
Ya estamos de vuelta para la segunda parte entre el Club Patín Mieres y el Berenguela. 0-1 tras la primera parte para el Berenguela. El gol de Illanes. Parece ahora que va a haber cambio en la portería del Club Patín Mieres. Va a quedarse en el banco Manuela Martínez. Va a entrar Kamar Rechak. A ver si en el chat nos pueden confirmar el origen de esta chica, de este nombre, de estos apellidos. El Berenguela que va a jugar a la derecha de las imágenes, con Luján en la portería, Ari, Malena, Gemma e Illanes por parte del Club Patín Mieres. A la izquierda de las imágenes, de blanco, con Kamar en la portería, con Elvira, Shana, Ainhoa y con Sofía. También tanto Sofía como Elvira debuta en el partido. Está haciendo jugar a todas las jugadoras el entrenador del Mieres, Javier Álvarez, y Emilio Flores. Va a sacar la bola él. Mieres, bola atrás para Ainhoa. Julia para Ainhoa para Shana. Bola atrás para Ainhoa con Julia. Deja Julia para Shana. Sigue Ainhoa con la bola en mano izquierda, el remate de pala, va a llegar, se va desviado, lo va a recuperar Elvira, que vuelve a jugar atrás para Julia. Corta Ari para el Berenguela. Bola atrás para Illanes. Regatea Illanes a la banda izquierda, arma la pala, el disparo se va desviado, recupera Malena, que deja atrás para Ari. Se cumpliría el primer minuto de la segunda parte. No controla Ari, va a recuperar Ainhoa para el Mieres. La presión del Berenguela, sale Shana por banda izquierda. El pase para Elvira, corta de nuevo Illanes, metió el stick Shana y despeja Luján con el stick. Acaba haciéndose con la bola Ari en defensa para el Berenguela. Sigue Ari, corta Ainhoa, recupera el Mieres. Sigue Ainhoa con la bola por banda izquierda. Pase atrás que lo recupera Malena. Tiene delante a Shana. Se va bien Malena, el remate, no puede rematar. Se pasa de frenada. Tiene que jugar atrás para Ari. Ari con Illanes. El remate de Illanes lo corta Shana. Recupera Julia. Deja Julia para Ainhoa. Ainhoa vuelve de nuevo atrás para Julia. Luego atrás a cancha propia para Ainhoa con Shana. Remate de Shana, la parada de Luján, tenía peligro ese disparo ya que pasaba entre varias jugadoras. Recupera Gemma para el Berenguela. Bola atrás para Ari. Ari con Illanes. Está para Gemma con Malena. Atrás para Ari, que entra por el centro, el pase para Malena, el remate de Malena, la parada de Kamar. Recupera la bola Ainhoa para el Mieres. Deja para Shana, que sale por el centro. Tiene Goya Elvira, tiene que jugar atrás para de nuevo para Ainhoa. Está con Julia en banda derecha. Sí, Julia con la bola, el pase atrás para Shana. El remate de pala de Shana se va desviado, lo recupera Gemma. Y sale ya por banda derecha, inicia el contraataque del Berenguela. Se va a transportería Gemma. Gemma que juega atrás para Ari.
Pase de Ari para el intento de remate de Malena. Lo va a recuperar Elvira tras portería. Juega con Julia. Abre Julia a banda izquierda para Ainhoa. Y se le da la presión del Berenguela. Acaban pitándole 10 segundos defensivos. Digo, está el chat muy parado. Sortea unas entradas. Vamos a... Dice, está aquí mi compañero de que podemos sortear unas entradas para los que comenten en el chat. Unas entradas para la F4, las F4 que va a haber la semana que viene, que retransmitiremos también a través de este canal. Se cuela Illanes, el remate de Illanes, la parada de Camar. Esta tarde, nuevo partido a través de este canal de YouTube de Partidos Hockey Gallegos entre el Liceo y el Oviedo Bowling. Y la semana que viene, dos F4 de la categoría Levín en Carballo y de la categoría juvenil en Ponteareas, que también retransmitiremos a través de este canal. El disparo de Ainhoa, corta Malena, recupera en cancha propia el Mieres, bola de Julia para Elvira en banda derecha. Bola atrás de nuevo para Julia. El remate de Julia desde su cancha, lo corta Illanes en defensa. Se cumple el minuto 5 de la segunda parte. Mieres 0, Berenguela 1. Bola de Malena para Illanes. Illanes, la autora del gol del Berenguela, entra por banda izquierda, recorta el centro, el remate, intentaba rematar desde la frontal, le cortó Shana el disparo. Recupera Gema en cancha propia. Gema para Illanes en banda izquierda. Está para Malena. Malena atrás para Gema de primeras. Para Ari en banda derecha. Ari atrás para Gema. El bloqueo de Ari. Se cuela Gema por banda derecha. Se va tras portería. Aguanta en la esquina Gema. Abre para Illanes. Bola para Gema en la frontal, el disparo de Gema, se va desviado, recupera Malena, se le está acabando la posesión, va a pitarle pasivo al Berenguela. Bola para el Mieres, va a entrar Sofía en el Mieres, se va Elvira al banco. Pues ahí la repetición de ese intento de remate de Illanes, estorbado por Shana. Shana, que es la que va a poner la bola en juego para el Mieres. Bola atrás para Ainhoa. Ainhoa por banda izquierda, la presión de Ari. No deja salirla de su cancha. Recupera Sofía. Bola de Sofía atrás para Ainhoa. Sofía Martín. Entra Julia por banda derecha. Julia Álvarez atrás para Ainhoa Álvarez. Se va al suelo Illanes. Bola para Shana. Shana por el medio. Se le escapa el control. Recupera Illanes. Y hay falta de Club Patín Mieres. De distancia para el saque de la falta Gema. Aunque dice el árbitro que es al revés. Que es bola para el Mieres. Poner la bola en juego Shana para el Mieres. Toca atrás para Ainhoa, que recibe. Entra por banda derecha. Se va tras portería Ainhoa, defendida por Ari. A media vuelta, juega atrás para Shana. Deja en cancha propia para Julia. Julia que va a encarar a Illanes, se va por banda derecha. Recupera la bola Malena para el Berenguela. Malena que abre banda izquierda para Ari, libre de marca. Tiene cancha por delante, patina Ari, intenta irse por el medio, corta Sofía, pero recupera de nuevo la propia Ari.
Ari que va a rematar, el remate se va arriba, golpeado en la defensa. Y se va a ir Shana Pérez al banco, a volver Daniela San Emeterio cuando hay tiempo muerto solicitado por el Berenguela, falta de 12:39 para el final del partido. We're going up, 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 it's our moment. You know together we're going. Gonna be golden. Up, up, up with our voices. You wanna get just so on it. Gonna be golden. I'm done hiding now. I'm shining like a butterfly. Los árbitros del encuentro, Carlos Chouciño y David Castro, esperando que finalice el tiempo muerto. Con este resultado el Berenguela conseguiría un 5 de 5, consiguiendo 15 puntos, el máximo de este sector, logrando el primer puesto. Pero todavía quedan 12:39 para llegar al final. Recordamos que al Mieres no le sirve el empate. Tiene que ir a por la victoria si quiere lograr el triunfo en este sector, aunque el triunfo ya se lo llevan los dos equipos, ya que están clasificados para la fase final del Campeonato de España. Bola de Illanes para Malena, ataque del Berenguela. Bola atrás para Gema, Gema de primeras para Illanes, demasiado largo el pase, va a recuperarlo Ainhoa para el Mieres. Ainhoa que sale tras portería propia. Tiene delante a Sofía, con ella acompañándola. Se frena Ainhoa, juega atrás para Julia. El bloqueo de Daniela en falta sobre Illanes. Va a sacar el Berenguela. Pide distancia Illanes para se aleje la barrera. Bola en banda derecha para Gema. Gema con Malena. Y con la bola Malena. Todavía sin cambios en el Berenguela, que sigue con el mismo equipo que inició el partido. Entró Natasha. Y entraron Natasha y Sofía a lo largo de la primera parte, pero todavía ni Aldara ni Isabel entraron ni Aldara Carril ni Isabel Ramos entraron al partido. Bola, el disparo de Gema que se va desviado. Se está acabando la posesión al Berenguela. Recupera el Mieres, sube la bola Ainhoa, largo para Julia. Julia va a llegar a recuperar a la esquina, presionado por Illanes. Acaba haciéndosele con la bola Illanes, que sale jugando para Ari. 3-1 del Berenguela. El pase de Ari que lo corta Daniela San Emeterio, ya que se quedaba sola para el remate Malena. Bola atrás para Gema con Malena. El pase de Malena horizontal lo cortó Daniela San Emeterio, recupera el Mieres. Deja Malena para Ainhoa. Esta banda derecha para Julia. Se escora Julia, banda derecha, el remate es flojo. Fácil para Luján en la portería del Berenguela, que no está teniendo mucho trabajo. Sube la bola Malena, se saca la bola de encima, larga para Ari a la esquina a intentar recuperarla. Presión de Ainhoa, tiene que jugar atrás Ari para Illanes. Llegamos al Ecuador de la segunda parte, últimos 10 minutos. El disparo de Illanes que golpea en Ainhoa, cortando la trayectoria. Sube la bola Ainhoa para Daniela San Emeterio.
Y Daniela en la esquina, presionada por Illanes. Se va Ainhoa al banco. Entra Daniela Flores. Bola en ataque para el Berenguela. Deja Ari para Gemma. Vuelve Natasha. Se sienta ahí Illanes en el Berenguela. Pitándole 5 segundos defensivos al Berenguela. Buena presión ahora del Mieres, que va a recuperar la bola en el centro del campo. Bola para Julia. Julia deja para Sofía. Sofía para Daniela Flores. Daniela San Emeterio, perdón. Se va bien de Ari. El remate. Desvía con la pierna Malena. Recupera Ari. 2 para 1 del Berenguela. Ari que se va. Va a encarar a Camar. Para Camar. Recupera la bola Julia para el Mieres. Sale Julia rápido por el centro. 3 para 2 del Mieres. El remate y gol. El gol de Julia Álvarez para el Mieres, que pone el empate en el marcador. Ella se lo guisó, ella se lo comió. Salió desde su cancha con la bola controlada. Y en ese 2 para 1 vemos ahí la repetición. Perdón, en ese 3 para 2, como aguantó la bola y paso entre Malena y Luján. Y empate en el marcador. Sube la bola Illanes, que volvió a cancha. Corta, aunque dice el árbitro que hay falta favorable al Berenguela. Saca la falta él. Berenguela, el remate y el golazo. Golazo de Illanes, pegado al palo izquierdo de la portería de Camar. El potente disparo de pala, que vamos a ir repetido como sea por banda izquierda. Illanes, y desde la esquina del área pone la bola lejos de Camar, poniendo el segundo para el Berenguela. Reaccionó rápido el gol del Mieres, el Berenguela. Volvió a cancha Shana. Pitan 10 segundos defensivos al Mieres. Estamos viendo ahí los comentarios en el chat. Vamos Berenguela, dice Claudia Medina. Vamos Mieres, Raquel Menéndez, cuando hay ataque del Berenguela. Bola para Illanes, la autora de los 2 goles del Berenguela. Bola atrás para Malena. Profe Pau nos dice, vamos Mieres. Recupera ahora Shana para el Mieres. Sube Shana por el medio. Demasiados sticks ahí. Recupera Illanes. 3 para 2 del Berenguela. Sube Illanes por el centro. El remate de Illanes se va arriba. Recupera bola el Mieres. Vemos la repetición ahí como se llevó esa bola botando Illanes, y ese intento de remate que acaba yéndose arriba. Vamos Pachi, qué golazos Pachi. Illanes nos dice a través del chat.
Vamos, Berenguelas, Delia y la falta. Va a haber tarjeta azul para Ainhoa, que se va a ir 2 minutitos excluida. Ainhoa Álvarez, cuando hay tiempo muerto. Vamos a ver la repetición de esa falta. Esa falta ahí dentro del área, como le mete el stick, enganchando. Tiempo muerto solicitado por el Berenguela. Falta de 7:32 para el final. We're going up, 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 it's our moment. You know together we're going. Gonna be golden. Up, 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 with our voices. You wanna get just so on it. Gonna be golden. I'm done hiding now. I'm shining like a butterfly. Sigue el tiempo muerto, 7:32 quedan de partido. Pues ahí a los entrenadores Lucas Martínez y Fernando Rodríguez del Berenguela, Javier Álvarez, Emilio Flores del Mieres, dándoles instrucciones a sus chicas. Y vamos a ver qué pitó el árbitro, si pitó penalti o la falta fue fuera del área. Sí, es que va a jugar 2 minutitos en inferioridad el Mieres. Parece que la falta fue fuera del área. Va a sacar el Berenguela en el ángulo del área del Mieres. Está Natasha preparada para el saque de la falta. Daniela San Emeterio, Shana y Daniela Flores para defender este power play del Berenguela. Toca Natasha atrás para Gema, Gema para Illanes, está para Malena. Este 4-3 del Berenguela, si lo aprovecha. El disparo de Malena, despeja Camar, recupera Shana para el Mieres. Sube Shana por... hay falta. Y tarjeta azul para Illanes. A ver, igualdad de nuevo, el 3-3. Vemos ahí la repetición. Parece que deja el patín Illanes y arrastra con el patín a la jugadora del Mieres. Protesta el público. Va a sacar el Mieres. Bola para Shana. El remate de Shana se va desviado. Daniela Flores tras portería. Falta del Berenguela. Sacó ya el Mieres. Shana atrás para Daniela San Emeterio, que no controla bien. Tiene que sacarse la bola de encima. Acaban pitando 5 segundos defensivos al Mieres y una falta a mayores por no dejar la bola quieta. Ya es 8, son 8 las faltas del Mieres. Sacó ya el Berenguera, están ahora 3-3. Toca Malena para Ari, Ari en banda izquierda, se intenta ir por el medio, Ari se va en velocidad, desvió Daniela Flores lo justo para que no llegara a portería. Ari está pidiendo la bola a Malena, el remate, el intento de remate de Malena, que se va, que no logra hacer, bola para Gema. Rugen ahora las aficiones. Bola atrás de Malena para Ari. Ari de nuevo con Malena, intenta cortar Shana, se va bien Malena. Está pidiendo la bola a Gema en banda derecha, el remate de Gema, corta Daniela San Emeterio, recupera de nuevo Gema en la esquina.
Bola para Shana tras portería. Y Shana con la bola, va a armar el disparo Shana, la parada con el guante del stick de Luján, recupera Ari, 2-1 del Berenguela, bola para Gema, el pase para Ari, lo corta el Mieres, que vuelve a perder en defensa, bola para Ari, recupera ya la cuarta jugadora, entra Elvira Cancha para el Mieres. Está ahora en inferioridad el Berenguela, cuando hay nuevo tiempo muerto solicitado por el Berenguela, a falta de 5:23 para el final del partido. We're going up, 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 it's our moment. You know together we're going. Gonna be golden. Up, up, up with our voices. No one can get us wanted. Gonna be golden. Oh, I'm done hiding now. I'm shining like a butterfly. Continúa el tiempo muerto. El equipo que está en inferioridad ahora durante todavía unos segundos es el Berenguela, tras esa Azula y Llanes. Se quedó Daniela San Emeterio en el banco. En el Mieres volvió Julia Álvarez, la autora del gol del Mieres. Va a sacar la falta Malena para el Berenguela. En cancha del Mieres. Toca área atrás para Gema. Deja para Malena, Malena con Ari. Tiene que presionar el Mieres si quiere recuperar bola. Ya recupera la cuarta jugadora el Berenguela. Ya vuelve Llanes a cancha. Se va Ari por banda derecha. Mescolada ya. Deja atrás para Malena. Malena para Llanes en banda izquierda. Y Llanes que se va al medio. El disparo de la parada con el guante libre de Camar. Recupera Ari. El remate de Ari no logra mandarlo a portería. Malena, recupera Julia para el Mieres. Menos de 5 para el final. Sale Julia tras portería propia. La presión del Berenguela hace efecto, recuperando bola. 5 segundos defensivos. Bola para el Berenguela. Malena para Llanes, Llanes que va a encarar a Camar, el remate, la parada de Camar, recupera la bola Malena. Malena atrás para Ari. Ari con Malena, Malena para Llanes en banda izquierda. Aguanta la bola en valla y Llanes abre para Ari en banda derecha. Sigue Ari con la bola, el remate de Ari se va demasiado cruzado. Intentaba recuperar la bola Shana, pero vuelve a llegar atrás para Gema en cancha propia del Berenguela. Sube la bola Malena por el centro. A Trompicones acaba llevándose la bola, intenta picarla tras portería, mete el stick Camar. Lanza la bola al medio campo Malena para Llanes y Llanes para Ari. Ari de nuevo con Malena, Malena para Llanes. Deja para Gema, Gema atrás para Malena. Bola para Ari en banda derecha. Mete el stick Daniela Flores mandando la bola. Intentaba colarla por detrás Ari. Ya vuelve a llegar la bola atrás a Llanes. Sigue el ataque del Berenguela, últimos 3 minutos. Y al Mieres que le hacen falta 2 goles. Está acabando la posesión al Berenguela, el remate de Ari.
Recupera Daniela Flores para el Mieres. Decíamos que le hacen falta 2 goles al Mieres. No le sirve con el empate si quiere llevarse el título de este sector. Acaban pitándole 10 segundos defensivos al Mieres. Se va al banco Daniela Flores. Vuelve Ainhoa Álvarez, Ainhoa Elvira Shana y Julia, las jugadoras que están en pista ahora por el Mieres. Y el equipo titular en el Berenguela con Illanes, Ari, Gema y Malena. Bola para Illanes, ataque del Berenguela, atrás para Gema. Gema para Illanes, Illanes con Ari. Está de nuevo atrás para Illanes. Illanes con Gema en cancha propia. Intenta colarse por el medio, Gema se resbala. Pita falta el árbitro favorable al Berenguela. Malena atrás para Illanes, últimos 2 minutos de partido. Gema atrás para Malena, el remate de Malena desde lejísimos, se va muy desviado. Hay falta del Berenguela y nuevo tiempo muerto a falta de 1:48 para el final del partido. Delia Frau nos dice por el chat que buen partido nos están brindando. Efectivamente, estamos viendo un bonito partido para finalizar esta fase de sector gallega asturiana. En la categoría infantil femenino va a reanudarse el partido tras el tiempo muerto con el saque de la falta favorable al Mieres. Va a tocar la bola Julia atrás para Ainhoa. Sube Ainhoa por el centro. Despeja Malena a la banda, sigue Ainhoa en posesión de la bola, se va tras portería, se da media vuelta, el remate, la parada de Luján. Recupera Malena para el Berenguela. Juega tras portería con Gema. Gema que tiene cancha por delante, sube por la banda izquierda. Se frena Gema, deja atrás para Malena. Malena con Illanes. Poco más de 1 minuto para el final. Bola de Gema por el centro, muy rodeada de contrarias. Acaba recuperando la bola Ainhoa. Intenta irse Ainhoa por el centro. Le mete Ari el stick, recuperando para el Berenguela. Sale Ari tras portería propia. Menos de 1 minuto para el final. Partidazo de Berenguela, nos dice Walter Rojas Peón. Gracias por la buena retransmisión desde Argentina, alentando al Berenguela, nos dice Delia Frau. Sube la bola Malena, Malena por el centro, despeja, dice el árbitro que hay falta en la frontal, favorable al Berenguela. 41 segundos para el final del partido, que si no lo remedia el Mieres, se la va a llevar el Berenguela. Echábamos de menos ahí los comentarios desde Argentina. Esos 2 goles de Illanes para el Berenguela, que le van a dar el título en este sector.
Bola de Ari atrás para Illanes. Illanes con Malena. La presión del Mieres acaba surgiendo efecto. Recupera bola el Mieres. Pero recordamos que el empate no les vale. Necesitan marcar 2 goles. Quedan 25 segundos. El remate de Shana. Recupera Malena para el Berenguela. Juega tras portería propia con Gema. Gema para Ari. Ari que tiene delante a Julia. Sigue Ari, va a encarar a Camar. Despeja Camar con el stick. Recupera bola el Malena para el Berenguela. Intenta recortar dentro del área. Recupera Ainhoa. Y final del partido. Victoria del Berenguela, que se lleva el título del sector gallego-asturiano en la categoría infantil femenina. Segundo puesto para el Club Patín Mieres. Los 2 equipos que se clasifican para la fase final del Campeonato de España en la categoría infantil femenina. Un gran aplauso a los 2 equipos. Vamos Mieres, nos decía Patricia, y vamos mi Pachi, nos decía Claudia Medina. Pachi Llanes, autora de los 2 goles del Berenguela. Saludo deportivo entre los 2 equipos. Y con esto damos por finalizado el sector, donde llevamos desde el canal de YouTube de Partidos Hockey Gallego retransmitiendo desde el viernes, todo el viernes, todo el sábado y esta mañana de domingo. Y ya solo nos queda ahora en este sector la entrega del trofeo al campeón de este sector, que no es otro que el Diver Patín Berenguela Siltec. Un gran aplauso también a las jugadoras del Club Patín Mieres, que hasta el final pelearon. Ahí las vemos ahora acercándose al centro de la pista, donde reciben el aplauso de toda su afición, todo el público asistente al pabellón polideportivo de Monte Alto. Al turno de las campeonas del Diver Patín Asiltec y el Diver Patín Berenguela Asiltec, vencedoras por 1-2 de este último partido, en esta última jornada. Fase del sector gallego-asturiano, categoría infantil femenina, donde van a recibir ahora, que no se vayan, muchas gracias a todos por la asistencia. Vamos a concluir ahora con la entrega del trofeo como campeonas de la fase del sector gallego-asturiano en categoría infantil femenino al equipo del Diver Patín Berenguela Siltec. Trofeo que va a ser entregado por la presidenta de la Federación Gallega de Patinaje al equipo del Diver Patín Berenguela Siltec. Un aplauso. Recibe como capitana Luján Mella el trofeo de manos de la presidenta. Y vamos
Vamos a despedir ya la conexión desde el pabellón polideportivo de Monte Alto. Os vamos a dejar con las jugadas destacadas de la segunda parte, agradeciendo todas las visualizaciones. Gracias a José Andrade a la cámara y a la realización, Fernando Cancelo al micro. La semana que viene más partidos desde este canal, y esta tarde también con el partido entre el Liceo y el Oviedo Bowling, partido de hockey Liga Bronce. Nos vemos. Adiós.